Epílogo 1. Final feliz. Tenya de Guchilla alias Sargent Silver, 18 años. La fiesta en la playa restaurada de Dagobah estaba en pleno apogeo, mientras Midoriya levantaba ahora solo Yagi, sobre sus hombros, flexionando los impresionantes hombros que logró adquirir en los últimos 2 años. Todavía era esbelto en comparación con alguien como Kirishima, Sato o incluso el propio Tenya, pero para los estándares civiles su amplitud era impresionante. El eterno número 1. Anunció Midoriya, tomando otro trago de su cerveza. Oficialmente, esta era la fiesta de graduación de Tai 1B, pero también funcionó como una pequeña fiesta privada de retiro para All Might, antes de la más oficial en 2 días, a la que asistirán muchas más personas, incluidos varios héroes internacionales. Solo se podía hacer lo que fuera para evitar que el secreto de la función de compartir el poder de Midoriya de One for All llegara al público en general, y era completamente comprensible porque All Might le pasaría su agencia a su protegido, cuando ese protegido era la única razón por la que podía seguir trabajando durante tanto tiempo. La parte en la que One for All era un don heredado de All Might se mantuvo con éxito, oculta por el impresionante pero no trascendental secreto de superpoder y la capacidad de ese don de ser compartido temporalmente. Momo se sentó con una bebida fresca sin alcohol, inclinándose hacia el costado de Tenya mientras él se sentaba en su toalla de playa, y enganchó su brazo alrededor de su hombro, abrazándola con fuerza y dándole un beso en la cabeza. ¿Traer todo ese alcohol fue sabio? Ella reflexionó. Tenya encogió el hombro que no sostenía Momo. Fue una decisión grupal. Tenya desvió la idea. Denki propuso la idea, con Zero, Mineta, Bakugo y Ojiro tomando la idea y corriendo con ella. Tetsu rugió mientras dejaba otro trago de vodka de uno de los vasos de chupito que trajo Zero, levantando sus brazos en triunfo mientras Kirishima se acostaba, desmayado con Bakugo arrastrándolo a un lugar menos bajo sus pies. Ida le pasó al ganador una botella de agua extra grande, antes de recoger los brazos de Kirishima y ayudar a Bakugo a reubicarlo. Tetsu rápidamente tomó un trago, lo escupió, se lo arrojó a la cabeza de Monoma y bebió otro trago de vodka. Mi hígado de hierro reina supremo, declaró Tetsu. El teléfono de Tenya sonó 3 veces, una de las muchas secuencias de pitidos no del todo idénticos que memorizó por tono y ritmo. Pensando que no tenía nada mejor que hacer, agarró su teléfono con la mano libre y echó un vistazo a la foto que le había enviado Eri. Era una foto de ella y sus amigos en la escuela, la colección de niños de 8 y 9 años, posando en un parque con lo que parecía ser la heroína errante, Ronin. El mensaje era simple. Ella dice que te conoce. Tenya escribió una respuesta con una sola mano. Recuerdo a Yawara. Una vez la vencí en un combate de Kendo. Llamar a ese breve combate durante el primer año un combate de Kendo era un poco exagerado, pero era lo suficientemente preciso para los niños. Ella nunca se atrevió a desafiarlo para una revancha, lo que reivindicó al señor Aizawa cuando llamó a toda su clase un grupo de holgazanes. No interactué mucho con ella más allá de eso. La respuesta de Eri fue rápida. Gracias. Seguido de: mamá y mamá querían invitarte a cenar otra vez. Ah, sí, la pareja que adoptó a Eri eran buenas mujeres, una ama de casa y un médico de apoyo a los héroes que trabajaban para Art Gay, pero tenían la mala costumbre de ser un poco demasiado agresivas cuando intentaban establecer contactos con los héroes que ayudaban con el programa de adopción del que obtuvieron a sus 3 hijos, incluida Eri. Aún así, Momo había decidido hacerse cargo de la agencia de Yoru y Musa en Kioto, más o menos. El hombre se jubiló el año pasado y un holding que Momo creó para ese propósito compró al edificio a través de un préstamo del conglomerado Yayorozu, pero el punto es que ese era el edificio que la agencia Silver Ring iba a usar, y las necesidades burocráticas del cambio requerían bastante espera en el HPSC donde Tenya no podía llenar el tiempo con la organización, solo patrullando como un héroe independiente. En resumen, no podía decir que estaba demasiado ocupado en los próximos días para tener una comida apropiada sin mentir, y a Eri, impensable. Mostrándole la conversación a Momo, ella le dio un pulgar hacia arriba. Mañana debería ser aceptable. Traeré un invitado. Eri respondió con un emoji de alegría. Relajarse y observar las escapadas borrachas de los ahora héroes profesionales, junto con los diversos maestros, mentores y varios amigos no héroes de la clase fue infinitamente divertido, pero Tenya estaba ansioso por hacer algo. Midoriya levantó a Uraraka sobre sus hombros, quien declaró, mientras flexionaba: soy la reina de la colina. Oh. Su desafío fue respondido de inmediato, con ácido señalando a la pareja y diciéndole algo a Bakugo, quien se puso de pie, con los puños crujiendo con pequeñas explosiones, y levantó a la chica sobre sus hombros, marchando para disputar el título imaginario de Uraraka.
Mientras otras parejas comenzaban a formarse, Temja se puso de pie, con Momo saltando sobre sus propios hombros para que pudieran unirse al nuevo juego. Si bien solo un tercio de las chicas tenían relaciones, ya que el exigente plan de estudios de la UA y los horarios de trabajo y estudio conspiraban para dificultar el mantenimiento de las mismas, todavía había muchas otras que seguían el ejemplo de Asido y simplemente elegían a cualquier chico que sabían que estaría dispuesto a hacerlo. Los episodios de playa son los mejores, dijo Mineta efusivamente desde el margen del juego, mirando a las chicas en traje de baño que hacían todo lo posible por desbancar a las demás. Mei, que miraba fijamente más abajo que Mineta, asintió con la cabeza. Tú lo dijiste. Oye, ¿qué tal si? Comenzó Mineta, antes de que Mei se riera de la idea. Bien. Mineta en realidad creció como todos los demás durante los últimos 2 años, pero no lo suficiente como para dejar de ser un enano. Como de costumbre, cualquier tipo de competencia física entre los cursos de héroes terminaba en un evento que se salía de control, solo para que alguien responsable cerrara todo. Esta vez fue el recién nombrado héroe número 1, Le Million, quien levantó 2 pares a la vez y los arrojó unos 20 metros al océano. Como se había ganado ese título, logró sacar 10 pares en 7 segundos antes de que el héroe número 108, Sunyater, sacara los tentáculos y arrojara a todos los demás simultáneamente. Como la mayoría de las personas en el agua eran héroes profesionales completos, si bien recién acuñados en la mayoría de los casos, Midnight y Present Mip fueron una notable excepción. Los sobrios recuperaron rápidamente a los que estaban demasiado borrachos para salvarse. Temja arrojó a los borrachos Sato y Ojiro a la arena, con una sonrisa en su corazón mientras se representaba la idea de broma de Momo. Caminó hacia la arena improvisada y Temja adoptó una pose victoriosa sobre sus hombros, ya que ella soportaba fácilmente su considerable peso. Como cuestión de orgullo, insistió en que no le aligerara la carga, y aunque sus músculos estaban visiblemente tensos para soportarlo, Temja confiaba en que podría levantarlo durante al menos media hora antes de necesitar un descanso. Después de todo, el plan de estudios de rescate de la UA era bastante completo en el tema de cargar personas. Yo soy la reina de la colina, declaró Temja, ante varias risas de buen humor. Después de unos cuantos intercambios más con sus amigos, insistiendo en que la regla era la forma en que siempre jugaban el juego, la broma se desvaneció y Temja volvió a poner los pies en la arena. La fiesta continuó, aunque finalmente los asistentes comenzaron a irse mientras el sol se hundía en el horizonte, y si Momo notó que Temja vigilaba la progresión exacta del sol mientras descendía por debajo del horizonte de la ciudad, no lo mencionó. Minutos antes de ese momento, Olmig se despidió y dejó que su vehículo blindado lo llevara a él y a los otros profesores de regreso a sus dormitorios de la UA para dormir la borrachera, tal como estaba planeado. Hubo algunas conversaciones ociosas de aquellos que no estaban involucrados en la planificación sobre poner algunas luces para que la fiesta pudiera continuar un poco más, pero fueron redirigidos de esas preguntas por aquellos que sí lo estaban. Finalmente, el momento en que la luz del sol desapareció de la playa estaba sobre ellos. Hora del espectáculo. Luces etéreas brillaron en el aire mientras luciérnagas aparecieron de repente por todas partes. La arena tomó la apariencia de agua, juncos y bambú se elevaron para enmarcar la brillante luna llena. Onenuki usó un ligero toque de skirk, alisando todos los montículos de arena que eran demasiado altos para la ilusión. Los bañadores de Temja fueron reemplazados rápidamente por una cama, aparecieron vendas y sandalias que le dieron la apariencia de un ronin errante. Crear ropa ilusoria alrededor de otras personas era demasiado complicado, por lo que Temja solicitó la ayuda de Takashi, uno de sus compañeros de clase, que resultó tener el kit perfecto para esta situación. Cambio de imagen instantáneo. El pequeño ejército de maniquíes vestidos proporcionados por Loliruka, Mei Tadano que el equipo de Koda y Yanagi había traído a la playa fue reemplazado rápidamente por trajes de baño, ya que todos los que estaban allí ahora estaban vestidos para un drama de época, con el resto escondido detrás de las barreras de ilusión unidireccionales colocadas estratégicamente. Los ojos de Momo brillaron de emoción mientras contemplaba los pintorescos alrededores. Hermoso, cierto, el discurso. Momo, cuando entré a Yue, ni siquiera quería convertirme en un héroe. Me había convencido de que era imposible y ni siquiera lo intenté. Sin embargo, me viste claramente, viste la fuerza que no sabía que tenía, y la sacaste a relucir con nada más que palabras y una sonrisa. La sonrisa de Temja adquirió un tono de vergüenza. Incluso entonces, haría cualquier cosa y pelearía con cualquiera solo para asegurarme de que siguiera sonriendo. Ahora, después de todo lo que hemos pasado, no puedo comprender cómo sería la vida sin ti. Rechazo todos los demás caminos que se nos presenten. ¿Te casarías conmigo? Ahora, la pregunta era solo una formalidad.
Ya habían discutido el tema hace meses, pero Momo le sacó la promesa de una propuesta apropiadamente dramática algún tiempo después de la graduación, queriendo que los detalles siguieran siendo una sorpresa. Incluso entonces, Temja estaba bastante segura de que no esperaba una el mismo día. Temja sacó el anillo de compromiso, una elaborada banda de oro con diamantes, elaborada con materiales provenientes de la luna, ya que cuando uno conoce a Miyatsume, Teko y Urabiti, un viaje rápido a la luna y de regreso era cuestión de unas pocas semanas de planificación seguidas de un domingo libre en el trabajo, todo para hacer del anillo algo que pudiera impresionar incluso a la socialite más rica. Deslizándolo en su dedo, lágrimas de felicidad se derramaron de su rostro mientras daba su respuesta. Sí. Los aplausos estallaron en la playa y, en cuestión de segundos, la elaborada escena se invirtió y los maniquíes volvieron a estar en el bolso de Kodai, tal como estaba previsto. XXXX. Temja de Cuchilla, también conocido como Argent Silver, 25 años. El anfitrión mezcló expertamente el batido de chocolate con el hidromiel, comentando distraídamente sobre su habilidad mientras lo hacía. After Hours fue una entrevista en línea presentada por el señor Okiniri, donde usó su don, your favorite, para adivinar la bebida mezclada perfecta para quien quiera que estuviera entrevistando, y realizó preguntas al otro lado de la barra. Tengo que decir que los productos lácteos no suelen ser algo que mi don requiera menos que esté apuntando a bebés o algo así. Incluso para los que no son intolerantes a la lactosa, rara vez es algo lo suficientemente común en Japón como para calificar como el favorito de alguien. Temja se encogió de hombros. Mi madre era una inmigrante alemana. Siempre insistió en que tomara un vaso de leche todos los días para crecer grande y fuerte. Temja flexionó un poco, ya que ya se había quitado el abrigo y el casco del uniforme para reflejar la atmósfera informal del programa. Definitivamente se atribuiría el mérito de esto si se lo pidieras. El programa After Hours tenía muy buena reputación en los círculos de héroes profesionales después de sus 15 años en el negocio. El presentador era muy cuidadoso al editar cualquier cosa demasiado embarazosa o escandalosa para sus invitados, nunca lanzaba un solo episodio sin la aprobación explícita de la agencia en cuestión, y a cambio, los héroes profesionales podían usar el programa para revelar un lado más humano y menos familiar de ellos mismos. El señor Okiniri no necesitaba buscar trapos sucios cuando sus invitados estaban perfectamente felices de soltarse el pelo metafórico y revelar algunos detalles personales jugosos pero seguros. ¿Qué tenía Temja que decirle al público? Bueno, el señor Okiniri fue informado. Comenzó con algunas frases iniciales estándar. Entonces tengo que preguntar, ¿por qué eligieron el nombre Argent Silver? Llevo haciendo esto mucho tiempo, y esa pregunta siempre tiene respuestas muy interesantes. Temja se rió entre dientes mientras sorbía el batido con alcohol. Delicioso. Yo no lo elegí. Ante la exagerada sorpresa del presentador, explicó. Es de dominio público que me incorporaron al curso de héroes después de mi primer festival deportivo como estudiante de negocios. Lo que no es tan conocido es que no tenía ningún plan de hacerlo antes de que sucediera. ¿Cómo puedes entrar al curso de héroes por accidente? Preguntó el señor Okiniri, incrédulo. No dije que fuera un accidente, aclaró Temja. Recuerda, tenía 15 años en ese momento. Cuando una chica te dice que haga lo mejor que puedas, hace lo mejor que puedas. Temja deliberadamente encubrió sus respuestas con arrogancia, recurriendo a las lecciones de Aux para disipar su ansiedad. Al final resultó que lo mejor que hice fue de nivel héroe. El anfitrión se rió del tono de broma, bebiendo de su propio whisky característico. Entonces, ¿cómo te lleva esto a tu nombre? Ah, me salí del tema, mintió Temja, mirando su batido antes de beberlo profundamente. Hubo un estudiante de apoyo de tercer año que presentó el concepto de plata argenta, y simplemente lo seguí. Sin embargo, deberías haber visto sus otras ideas. El señor Okiniri se inclinó hacia adelante. Tengo que escuchar esto. ¿Cuáles eran los plata argenta que podrían haber sido? Temja hizo una mímica dramática de balancear el bastón de un mago. Él era mágico, maestro de hechizos. Pasó a hacer una mímica de un blaster de brazo. El héroe de la energía, Megaton. Finalmente, se ajustó las gafas mientras afectaba un me incorrecto y recatado. El héroe de la ciencia, Newton. Sabes, me gusta Newton, comentó el anfitrión. Ya tenía las gafas. Temja se encogió de hombros. Yo era una especie de otaku militar en ese momento. Dejó ese tema incómodo ahí, y continuó. Oku inventó las ideas basándose en verme en el festival deportivo en lugar de saber algo sobre Miomi Kirk, así que estaba un poco dispersa en los conceptos. Incluso si esos cánticos mágicos que inventó todavía me hacen estremecer al pensar en ellos. Sobre eso, dijo el anfitrión, cambiando de tema.
Entonces, uno de los rumores sobre ti es que tu Kik te da una memoria perfecta. ¿Qué tan cierto es eso? Temja solo asintió. Sí, completamente cierto. Ante el zumbido impresionado del anfitrión, Temja continuó. Ahora, memoria perfecta no significa lo que algunas personas creen que significa. Todavía puedo olvidar cosas, pero solo en el sentido de que alguien podría olvidarse de ponerse los pantalones y salir al resto de la casa sin ellos. Ese parece un ejemplo específico, bromeó el anfitrión. Eso es porque lo es. Temja confirmó sin una sola pizca de elaboración. Ese tipo de olvido es simplemente no pensar. Cuando intento recordar algo que he visto, me viene a la mente fácil y claramente, con tanto detalle como cuando lo vi por primera vez. Eso parece útil. Lo es. Confirmó Temja. Ahora, hay algunas salvedades al respecto. Si no presté atención la primera vez, no puedo recordarlo. No puedo hacer esa cosa que ese estúpido anime me hizo hacer una vez y revisar la escena del crimen en busca de pistas adicionales puramente de memoria. Eso es tonto. Has expresado exasperación sobre ese anime antes en otras entrevistas. Comentó el señor Okiniri. ¿Algo más que te gustaría decir al respecto? En realidad, no. Respondió Temja. Las partes sobre el Ejército de Liberación Meta son más o menos precisas, pero las partes sobre mi vida personal fueron completamente inventadas a partir de tropos de Shounen y harem. ¿Fue algo correcto por pura coincidencia? Insistió el anfitrión. Comenzó a mezclar un segundo batido, esta vez agregando una mezcla de licores dulces en lugar de hidromiel, y exprimiendo un poco de jugo de limón para complementarlo. Temja se tomó un momento para terminar su bebida. Bueno, la parte en la que recibí toneladas de chocolates para San Valentín en la escuela secundaria fue cierta, eso sucedió. Es cierto que Temja estaba más desesperado por la cantidad de regalos que tendría que devolver en ese momento. Según Momo, la mitad de las chicas de la escuela estaban enamoradas de él, incluida ella, debido a su altura combinada con su comportamiento formal y educado que le daba un aire de madurez. Y eso me lleva a un punto diferente sobre la memoria perfecta. Recuerdo lo que estaba sucediendo y lo que estaba haciendo, pero recordar lo que estaba pensando es más difuso. No puedo entrar en el mismo estado mental exacto en el que estaba en el recuerdo, por lo que mi perspectiva puede ser un poco diferente. Temja estaba bastante seguro de que parte de su memoria era estándar humana, por lo que, naturalmente, podía recordar bastante en ese aspecto, pero no era perfecto. ¿Entonces se te permite pensar que el tú del pasado es un idiota? Dijo el anfitrión secamente mientras deslizaba el siguiente batido. Exactamente, confirmó Temja. Así que siempre has sido un héroe bastante reservado en lo que respecta a tu vida personal. ¿Qué ha cambiado? El anfitrión estaba llegando al punto de la entrevista. Bueno, para explicarlo tendré que irme por las ramas sobre el rango de héroe, dijo Temja, tomando otro trago de su malteada. En pocas palabras, el atractivo sexual es un determinante demasiado grande del rango. El anfitrión asintió con la cabeza, pero le hizo un gesto para que continuara. A la gente no le gusta que sus héroes tengan relaciones comprometidas. Disfrutan especulando, disfrutan presionando la pregunta, pero ¿y si no hay misterio? Solo es interesante si la relación es infeliz de alguna manera. Amoríos, escándalos. Temja sacudió la cabeza con tristeza. La popularidad es parte del rango por una razón, una muy buena razón, pero es difícil desenredar las partes correctas de la reputación de un héroe con las partes que no tienen ninguna razón para ser parte de ningún criterio de clasificación sensato. ¿Así que te mantuviste misterioso para aumentar tu rango? Preguntó el anfitrión, intensamente curioso. No el mío, no. Temja respondió. Todo eso es malo para los hombres, pero se puede recuperar. Para las heroínas, es 10 veces peor. A grandes sectores de la población solo les gusta una heroína si pueden imaginarse teniendo sexo con ella. Temja mostró una foto de Mirko en una pose de acción en su teléfono, un número 67 muy notable que muestra su posición actual. Mira lo que pasó con la posición de Mirko cuando tuvo que tomarse medio año de descanso por maternidad. Nunca logró recuperarse más allá del top 50, a pesar de hacer un trabajo tan bueno como antes de su descanso. El hecho de que oficialmente ya no estuviera en el mercado arruinó su popularidad. Fingiendo haber memorizado las cifras relevantes, el anfitrión continuó. Así que tu esposa era otra heroína, y lo mantuviste en secreto durante el mayor tiempo posible. Ha habido 34 heroínas en el último año que tomaron licencia por maternidad, así que dada tu historia, parece que ese anime fue un poco más preciso de lo que nos hiciste creer, ¿eh? Creati. Temja resopló.
Cualquier colección de tropos de personajes que juntaron para crear ese anime no tenía nada que ver con cómo se desarrolló nuestra relación, ni nada remotamente similar a su personalidad. Se rió entre dientes. Nuestra idea de una buena cita es pasar por 3 horas de crédito de un curso universitario de pregrado en literalmente 3 horas. Los cursos por correspondencia de Netsu eran excelentes para el héroe que quería adaptarse a algo de aprendizaje a su propio ritmo, sin importar cuán rápido o lento fuera ese ritmo. Los cursos de posgrado tomaban más tiempo, por supuesto. Y no tener que completar ninguna tarea real excepto los exámenes era un gran ahorro de tiempo. Después de un momento, aclaró. Bueno, normalmente se necesitan 5 o 6, pero no pasamos todo el tiempo estudiando. Temja meneó las cejas. El anfitrión se rió. Bueno, supongo que no veremos a Creati en la lista de los 10 mejores, ¿no? Temja sintió solemnemente. Al principio de nuestro matrimonio, hablamos sobre cuándo tener hijos. Ella los quería, pero no podía tener ambos hijos y ser capaz de competir como heroína del top 10, así que decidió que esperaríamos hasta que lograra entrar en el top 10 al menos 2 veces, para que pudiera saber que se lo había ganado, antes de tenerlos. Temja se encogió de hombros. El rango no lo es todo, después de todo, pero es una marca de éxito. Hablamos del tema después de cada evento de cartelera, pero ella logró obtener el número 7 y luego el 4, así que no tiene sentido discutir los que hubiera pasado si. El anfitrión hizo una pausa, pensando, antes de hacer una pregunta fuera de guión. En realidad no hay ninguna mujer mayor en el top 100, ¿verdad? No muchas, de todos modos. Había una que tenía más de 30 años, y unas cuantas más si se contaban los equipos que incluían a esas mujeres, como las Pussycats. Temja había estudiado extensamente este fenómeno en la escuela y se mantuvo al día con él al manejar la imagen de Momo. La mayor excepción en el rango 39, actualmente, es Sanguine Joy. Su don le otorga una vida útil enormemente extendida, pero incluso ella tuvo que esperar hasta que su propio hijo asistiera a Leo antes de volver a cobrar prominencia. Su rango actual era más alto que nunca, por lo que sus habilidades de veterana claramente todavía valían algo. Y mantiene el atractivo sexual hasta el día de hoy, señaló el anfitrión. Exactamente lo que quiero decir, concordó Temja. Su don le da una vitalidad que va más allá de su edad, y siempre tuvo el pelo blanco, así que incluso la imagen de la madre de Blood King nunca se mantuvo. Encarnaba ese arquetipo de mujer mayor depredadora, siempre al acecho de hombres más jóvenes. Temja se encogió de hombros. Si puedes mantener el atractivo sexual después de que tus hijos sean demasiado mayores para necesitar mimos, puedes recuperar tu popularidad original, pero eso es mucho pedir. Entonces, vamos a ver a Creati asumir un papel más secundario en tu agencia, de cara al futuro. Lo instó el anfitrión. Tal vez haya hecho que las cosas sonaran un poco demasiado sombrías, dijo Temja, suavizando su crítica al sistema de clasificación de héroes. No mucha gente tiene en cuenta que hay decenas de miles de héroes profesionales por ahí. Solo una quinta parte de ellos califican para la lista de héroes, ya que están empleados directamente por otro héroe como ayudante en lugar de como socio de la agencia, que era el vacío legal habitual para permitir que varios héroes trabajaran en el mismo edificio de la agencia sin formar un equipo formal. Eliminado la consideración. El mero hecho de entrar en el top 500 es una marca de prestigio, y Creati sigue estando en el puesto 52 a pesar de la caída de popularidad y la pérdida natural de horas extras por las obligaciones de la maternidad. Temja también había reducido sus horas, pero las había reducido de las partes de gestión de su trabajo, delegando más y contratando personal nuevo en lugar de dejar que afectara su trabajo de héroe. También ralentizaron la adquisición de credenciales académicas, pero los acontecimientos románticos se ralentizaban después del parto era normal. Así que, a partir de eso, debería preguntarte por tu hijo, dijo el presentador, pasando a la penúltima sección de la entrevista. Sí. Nezumi todavía es una recién nacida, pero, naturalmente, es el bebé más adorable del mundo, y estoy obligado a luchar contra cualquiera que diga lo contrario. Temja se encogió de hombros. Yo no hago las leyes, solo las hago cumplir. El señor Okiniri se rió de la broma de Temja. Yo también ganaré, añadió Temja, lo que hizo que el anfitrión redoblara su risa mientras Temja bebía más de su batido. Con eso resuelto, pasaron asuntos más triviales y de hecho intentaron emborrachar a Temja, lo que requirió, como era de esperar, una cantidad verdaderamente absurda de alcohol. XXXX. Temja de Cuchilla alias Sargent Silver, 31 años. Temja se acomodó en su nueva silla de oficina, hundiéndose profundamente en la perfección ergonómica. Verdaderamente digno del héroe número 1.
Claro, fue un poco de casualidad, pero Tenja disfrutará con gusto de sus 6 meses en la cima. Desde su graduación, Lee Mi-yeon logró mantener el puesto número 1 durante unos 3 años antes de que Dynamite lo tomara, quien lo perdió ante Deku un año después. A la gente le gusta bromear sobre la clase Supernova, donde hubo un total de 9 héroes que obtuvieron los 100 primeros lugares en su primer evento de cartelera, 2 de los cuales, Deku y Argent Silver, entre los 10 primeros. Desde la racha de 2 eventos de Dynamite, el puesto número 1 cambió cada vez, lo que vigorizó a toda la industria ya que su espíritu competitivo se avivó. Aún así, no fue del todo bueno que ocurriera algo así. Los escándalos eran el doble de lo que eran en la época de All Might, y los intentos de jugar con la lista de héroes con violaciones éticas eran endémicos. Fue por eso que Tenja reunió a sus amigos del Top Ten y propuso esta solución. Los pilares del heroísmo. Me gustaba más tu antigua oficina. Siendo tan callada como su tocayo, Tenja se sobresaltó ante la repentina interjección de Nezumi. ¿No se suponía que debía estar ocupada con su educación en línea? Sin embargo, Tenja levantó a la niña de 6 años y la colocó en su regazo. Bueno, no he tenido la oportunidad de personalizarlo un poco más. Miró por la ventana. La vista es un poco peor aquí en Midtower, estoy de acuerdo con eso. Su oficina en la agencia Silver Ring, aunque técnicamente seguía siendo su oficina, daba un parque bastante pintoresco, mientras que la vista de Midtower era puramente de paisaje urbano. Deku es el que tiene la mejor vista aquí. Nezumi asintió con la cabeza en comprensión, pateando distraídamente sus piernas de un lado a otro. Entonces, ¿vas a trabajar o qué? Ella miró con avidez el lugar en su escritorio que ocultaba la pantalla de la computadora debajo de él, llena de enormes cantidades de datos que Nezumi técnicamente no tenía permitido ver. Podría, dijo Tenja evasivamente. Si terminaras tus lecciones actuales. El señor director se sentiría herido si lo ignoraras de esa manera. Tenja nombró a Nezumi por su año de nacimiento, no por Netsu, y se negó a creer que esa fuera la razón por la que su hija heredó únicamente los componentes mentales de las peculiaridades de sus padres y terminó con una peculiaridad de inteligencia lo suficientemente buena como para que, después de las pruebas, el señor director la declarara digna de compartir el nombre de su propia peculiaridad, High Spec. Naturalmente, una experiencia educativa normal estaba fuera de cuestión. Su hermano menor, Soki, no parecía ser tan inteligente como ella a su edad, por lo que una repetición era, poco probable, lo que justificaba la opinión de Tenja sobre los nombres que influyen en las peculiaridades. Nezumi, a pesar de eso, todavía tenía 6 años y, por lo tanto, era una mentirosa terrible. Sí. Hoy aprendí sobre los átomos y cómo forman enlaces para crear moléculas. Estaba empezando con química. Eso la pondría 4 días por delante del plan de estudios de un mes que Netsu creó para ella en la última reunión. Bueno, lo mejor era distraerla con algo no relacionado. El director estaba en esa conferencia en Ginebra durante el resto de la semana, y si dejaba que Nezumi trabajara a su ritmo más rápido, terminaría antes de que él regresara. Quiero saber sobre tu nuevo trabajo, papi. Dijo con su sonrisa más angelical. Bueno, ha habido muchos héroes que se han portado mal últimamente. Comenzó Tenja. Está molestando a todos, incluidos los héroes a quienes les resulta fácil seguir las reglas. Señaló el cartel de los 10 mejores del momento, Tenja, en uniforme, ocupando un lugar de honor. Así que mis amigos y yo decidimos hacer algo al respecto. Los pilares del heroísmo eran técnicamente una empresa de gestión y soporte, dirigida por Deguchiya Tenja y con sede en Midtower, que tenía como cliente a la agencia Silver Ring, pero el objetivo era básicamente ser una junta de ética para héroes profesionales. Tenja nunca estuvo muy seguro del equilibrio entre hablar por encima de la cabeza de su hiperinteligente hija o hablar por debajo de su capacidad, pero los temas menos concretos como la ética eran una de las cosas en las que actuaba más acorde con su edad. Tan simplificado era, incluso si ambos entendían que estaba pasando por alto los detalles minuciosos del plan. Básicamente, hemos creado reglas más detalladas para los héroes, lo que está bien y lo que no. Ayudamos a los héroes que aceptan seguir esas reglas más estrictas, y pueden decir que están aprobados por nosotros, lo que los hará más confiables. La única razón por la que esto tiene una posibilidad de funcionar es el patrocinio de los héroes de mayor rango, que ya seguían esos estándares de comportamiento más estrictos. Con ese incentivo, aquellos que simplemente están preocupados por su clasificación tendrán motivos para comportarse más como debería hacerlo un héroe, ya que ahora hay un beneficio tangible en hacerlo. Ese tipo de razonamiento casi acabó con el esfuerzo, pero no había suficientes modelos de virtud para todos, así que la industria de los héroes debía aceptar más miembros mortales si quería sobrevivir.
Eso no quiere decir que no fuera necesaria cierta presión selectiva, ya que realmente había héroes excedentes en algunas áreas, siendo el centro de Tokio una de ellas, y no era coincidencia que los casos de búsqueda de estatus poco ético aumentaran en esas áreas. Nezumi frunció el ceño mientras digería el propósito. Después de un momento en que Tenja inició sesión en su computadora, y tomó nota mental de cambiar su contraseña antes de que Nezumi pudiera aprovecharla, preguntó, ¿por qué no dejan de ser héroes si no son heroicos? Tenja sonrió ante la pregunta. Dinero. Fue la respuesta corta, y la boca de Nezumi se abrió mientras se recordaba a sí misma que el dinero existía, algo que tenía una tendencia angustiosa a olvidar, ya que el dinero no era algo con lo que lidiara personalmente. La mayoría de las personas que se convierten en héroes lo hacen porque está bien pagado y les permite ser famosos. ¿Como tú?, preguntó Nezumi. Sí, exactamente, respondió Tenja. Es fácil para alguien como yo seguir las reglas, ya que he tenido muchas oportunidades de éxito. Capté la atención de algunos de los 10 mejores héroes cuando estaba en la escuela, y dejé una excelente primera impresión en el público. Tenja mencionó el perfil de un buen ejemplo. Este es Grinder. Puede patinar por esquinas, bordes y postes con sus pies, lo que le permite ganar una velocidad inmensa. No era una mala peculiaridad, en realidad. Venía con algunas adaptaciones secundarias, como se indica en sus antiguos registros escolares de héroe, que le permitían manejar mejor las caídas y otros impactos. Fue a una escuela menos popular, y su experiencia de estudio y trabajo fue un acuerdo con la escuela con la agencia Idaten para toda su clase. Según Ingenium, era uno de los mejores estudiantes de ese grupo, por lo que Tenja incluso sabía tanto sobre él. Se destacó un poco, pero no mucho. Cuando se graduó y comenzó su propia agencia, tuvo que pedir préstamos con altas tasas de interés y ubicarse en una parte más pobre del país. Nezumi robó el mouse de Tenja y comenzó a examinar el archivo, anotando su historial de capturas y apariciones en los medios. Después de un momento de complacer la curiosidad de su hija, Tenja continuó. Si bien hizo un buen trabajo y fue apreciado por su comunidad, quería más. Tenja giró su silla, señalando hacia los anuncios visibles desde su ventana, donde los principales héroes respaldaban esto y aquello. Salsa picante dinamita, la línea deportiva de Deku, los kits educativos que Tenja personalmente promocionó para brindarles a los niños pasatiempos y habilidades productivas, y un cartel de Sobaman generando interés por la empresa de cenas congeladas en rápido crecimiento que fundó con su vasta riqueza, Just Soba. El juego de palabras en inglés era una obra de genio del marketing, en realidad. Nezumi absorbió la información como una esponja, cautivada por la historia que estaba contando. ¿Más qué?, preguntó, para incitarlo a continuar. Más que cualquier otra cosa. Más dinero, más fama. No veía cómo podía mejorar su suerte, incapaz de ver cómo podía darse a conocer al mundo. Después de una pausa dramática apropiada, agregó, al menos, de maneras que fueran heroicas. ¿Por qué no?, preguntó Nezumi, probablemente ya usando la educación de marketing de segunda mano que absorbió al ver a su padre trabajar para crear un plan de acción para Grindr. No sería difícil. Por varias razones, explicó Tenja. Una, era objetivamente exitoso. Ganaba más de 10 millones de yenes al año y era muy conocido y querido en su comunidad. La mayoría de los consejos que recibiría sobre el tema probablemente serían que se contentara con lo que tenía. Tenja mostró un mapa de Japón. 2. La mayoría de los planes que uno podría hacer implicarían que se mudara a otra parte de Japón para básicamente empezar de nuevo. Es arriesgado, y 2 agencias de héroes en una ciudad de 80.000 habitantes ya está inadecuadamente protegida. Irse solo agravaría la situación. Las pautas de la HPSC establecen la población óptima de héroes en las áreas rurales en 1 por cada 10.000 personas, y esa cifra se duplica en las áreas urbanas. Había aproximadamente 3 veces más héroes en Japón, lo que era una de las razones por las que valía la pena aumentar los estándares éticos. Había un excedente considerable. Finalmente, el valor de un héroe se mide con frecuencia luchando contra villanos peligrosos y rescatando a víctimas de desastres. En un lugar sin esas cosas, incluso un gran héroe como tu madre sería completamente desconocido. Entonces, ¿qué hizo? Nezumi lo instó con el mismo tono exacto que Tenja usó cuando le preguntaba sobre su día. Tenja estaba bastante segura de que eso era algo común entre niños. Creó una trampa para villanos, respondió Tenja. Pero lo hizo mal y terminó causando un desastre mucho más allá de su capacidad de manejo, con solo la afortunada intervención de Aux evitando bajas masivas. Aux era actualmente el número 8, ya que sus cifras de popularidad han disminuido significativamente a medida que envejeció y entabló una relación.
Temja no estaba segura al principio de por qué la presentación a medias que Sobaman le pidió que hiciera entre Aux y su hermana funcionó tan bien, pero todo quedó claro la primera vez que Temja escuchó al hombre llamar a Endeavor papá. Ahora, el punto de esta historia es que Grinder está lejos de ser un caso único. Temja sacó a relucir una de las muchas listas de héroes que había compilado, cuyos crímenes se resumían como operaciones encubiertas mal realizadas. Estos 138 héroes tienen historias que son ampliamente similares a Grinder, y esas son solo las que pude encontrar. Tantos, se dijo Nezumi, memorizando cada rostro y peculiaridad de su base de datos con solo una mirada. Ahora bien, si fueran uno de nuestros clientes, habríamos tenido opciones para ellos. Temja empezó a contar con los dedos. En primer lugar, podríamos haberles dado el entrenamiento necesario para ejecutar operaciones encubiertas correctamente. En segundo lugar, podríamos ayudar a facilitar un acuerdo con otro héroe profesional para intercambiar territorios. Es un servicio que la HPSC realmente debería proporcionar, pero no lo hace. Los requisitos para las oficinas de héroes eran inteligentes cuando se crearon por primera vez, ya que en ese entonces los villanos todavía eran lo suficientemente audaces como para atacarlos directamente, pero tendían a hacer que los héroes permanecieran en la misma oficina hasta que se jubilaran, una inflexibilidad que era un problema pequeño pero notable con el sistema. La mayoría de los héroes de esta lista estaban en áreas tranquilas, y hay una buena cantidad de héroes que desean mudarse a ese tipo de lugares a medida que envejecen o cuando forman una familia. Hay una necesidad en el mercado, y buscamos satisfacer esa necesidad, en el sentido de que no somos diferentes a cualquier otro negocio. Nezumi frunció el ceño antes de giro de frase. Pero ¿no es esto una organización sin fines de lucro? Tú lo dijiste. Temja se rió. Sí, sí lo es. Nuestros trabajadores reciben un salario justo, pero no emitimos dividendos y, por ahora, no cobramos nada por nuestros servicios. Eso puede cambiar en el futuro, pero por ahora deberíamos poder sobrevivir con los compromisos de nuestros inversores iniciales. Pocas personas entendían realmente la escala de riqueza que tenían los héroes de mayor rango, y cuando tenías a los 10 primeros y una fracción significativa del resto de los 100 primeros contribuyendo a una sola causa. Había una razón por la que el plan para cuando la empresa superara a las empresas de gestión reales era simplemente comprarlas para expandir los servicios. Nezumi, sin embargo, no estaba demasiado impresionado. ¿Pero no quieres dinero? Sí, burló Temja. Nezumi, tenemos suficiente dinero. Más concretamente, el dinero que recibo tiene muy poco que ver con hacer el trabajo de héroe real, ni con el salario simbólico que recibo de este lugar. Señaló el anuncio de sus kits educativos. Mientras mantenga una buena reputación como héroe de alto rango, lo que requiere un trabajo de héroe real, pero no tanto como podrías pensar, obtengo miles de millones de yenes al año por cosas como esa. Y parte de obtener esa reputación es el trabajo de caridad. Temja sonrió cuando finalmente pudo contarle a alguien sobre el objetivo de liderar él mismo los pilares del heroísmo. Esto es trabajo de caridad. Según mis proyecciones, no estoy perdiendo dinero al hacer esto. De hecho, todo lo contrario. ¡Guau! Dijo Nezumi con asombro, un cambio emocional tan rápido que Temja discretamente revisó si tenía un latigazo cervical. Yo también quiero ser un héroe. Temja alzó una ceja. Bueno, no era imposible. Cuando el señor director regrese de su viaje, lo discutiremos con él, si aún quieres hacerlo. La idea de que Nezumi se convirtiera en un héroe profesional hizo que los dedos helados del miedo se hincharan en el pecho de Temja, pero Netsu sabría cómo desanimarla con esa realidad sin correr el riesgo de sufrir lesiones graves. No intentes detenerme, papá. Le advirtió, leyendo su estrés con la misma facilidad con la que lo haría con un libro. Si el señor director puede ser un héroe, yo también. Temja ya se estaba arrepintiendo de pasarle la pelota al padrino de su hijo, pero al ver a la pequeña versión de Momo frente a él luciendo tan resuelta como su madre, desmoronó la suya para detenerla. Si Nezumi quiere convertirse en un héroe, Temja le brindará todo el apoyo posible. XXXX. Fin epílogo 1. Epílogo 2. La próxima gran aventura. Temja de Guchilla alias Sargent Silver, 41 años. Bienvenidos todos a nuestro hermoso país. Saludó a Tirador, el héroe número 7 de Brasil. Solo desearía que la ocasión pudiera ser en tiempos más felices, como el carnaval. Hablaba inglés bastante bien, probablemente por eso fue designado para saludar a la delegación. Pero oye, tal vez algunos de ustedes podrían quedarse, ¿no? Es solo en 2 semanas, movió las cejas mientras hacía la oferta. Era innecesario, ya que Temja ya había planeado hacer precisamente eso como las primeras vacaciones de Limomo en 4 años.
De acuerdo, como era durante el año escolar, no podía convertirse en unas vacaciones familiares, pero Nezumi estaba en los dormitorios de la OA de todos modos, y no sería la primera vez que madre tuviera que cuidar a Soki durante varias semanas. Estaba feliz de hacerlo. Temja solo tenía que asegurarse de que realmente cumpliera las promesas de una videollamada 2 veces al día, o de lo contrario sería un mal padre. No debería ser difícil, todo lo que necesitaba era el casco de su uniforme. Atirador usó su don, Propel, para enviar rápidamente a todos al techo del hotel, que estaba reservado para los héroes entrantes. Un rápido viaje en ascensor después, un representante de cada uno de los 7 países estaba en la sala de reuniones para la sesión informativa. Todos los demás estaban recibiendo una transmisión de video de la reunión, pero el protocolo habitual era tener un solo héroe de cada país en la sala para hacer preguntas, para facilitar la comunicación. Primero, Argent Silver, por supuesto, el héroe número 3 de Japón, detrás de Deku y Lemillion. Aunque la constante reorganización de los 10 primeros duró un tiempo, Deku finalmente se apoderó del primer puesto y lo mantuvo durante 3 años, con Lemillion firmemente en el puesto número 2. El resto de los puestos seguían barajándose cada año, pero por ahora Temja tiene el primer puesto que sigue siendo una competencia. Schneewerferin, la heroína número 1 de Alemania durante 20 años consecutivos, Dawn. Blizzard. Su control sobre la nieve tenía una escala y precisión que era la envidia del mundo. Saint Mary, la heroína número 9 de Estados Unidos, Dawn. Wilporet. Un poco santurrona y sorprendentemente mala con daños colaterales para un héroe que es simplemente fuerte y rápido, pero Temja había trabajado con ella antes. Salam, el héroe número 2 de Egipto, Dawn. Flat. Parecía un antiguo arte mural egipcio, rápido como el rayo y con muchos principios. El héroe que Temja más respetaba del grupo, pero probablemente eran los 11 años al frente de una organización de ética hablando por él. Lavina, el héroe número 4 de Rusia, Kirk. Isemeik. Un hombre con la cabeza y el tamaño de un oso polar, podía crear hielo de la nada, al igual que Sobaman, pero tenía un nivel de control sobre la forma que el héroe de 2 tonos nunca podría manejar. También era la única persona en la habitación más grande que el propio Temja. Xianren, el héroe número 7 de China, Kirk. Immortality. Era un Kirk de regeneración que, según todas las apariencias, lo hacía inmune al envejecimiento y a la muerte por heridas, ya que parecía joven y ágil a pesar de tener 60 años. A pesar de esa edad, solo ha sido un héroe durante 7 años. Finalmente, está Basura, la heroína número 3 de la India, Kirk. Spider. Tiene 6 brazos, puede saltar grandes distancias y puede aferrarse a las paredes, con una carrera que recuerda bastante a la de Mirko ahora que Temja lo piensa. El héroe más joven en la habitación a los 28 años. La heroína número 1 de Brasil, Incendia, fue la que dio la información. Ahora bien, Momo había hecho que su disfraz fuera aún más atrevido a lo largo de los años, agregando tela en algunos lugares para quitarla de otros, pero Temja todavía pensaba que luchar contra villanos con un bikini con estampado de llamas y nada más era demasiado. Era lo suficientemente hábil con su don de fuego solar para manejarlo, pero renunciar por completo al equipo de apoyo siempre le parecía arrogante a Temja. Bienvenidos a todos a la hermosa Brasilla. La heroína comenzó, con un inglés acentuado pero aún comprensible. Como probablemente ya te hayan dicho, el villano que buscamos derrotar es la selva, la ecoterrorista. Ella ha reunido a muchos villanos bajo su estandarte y ha construido una gran fortaleza en forma de árbol protegida por el villano estadounidense, Ironclad. Según la información en papel, su don le permitía hacer que los objetos y las personas que tocaba fueran súper duraderos, al hacer que toda la energía entrante, cinética, térmica y electromagnética, se extendiera por todo el objeto instantáneamente. Y si se combina con el Kirk de la selva, que combina cientos de árboles en un superorganismo que ella controla, incluso si Incendia pudiera dominarlo, lo cual no era seguro, solo provocaría un incendio catastrófico que rápidamente se saldría de control. Nuestra información sobre su lista completa es incompleta, pero es mayor que cuando enviamos a buscar ayuda. Habrá más materiales informativos disponibles al final de la reunión. Lavina fue la primera en gruñir una pregunta. Entonces, el plan es congelar las plantas, ¿da? Sí, respondió Incendia. El Kirk de Ironclad solo afecta la energía entrante, no la saliente, por lo que los Quirks congelantes no se verán afectados por su protección. Hizo un gesto hacia Schneewerferin. Entre su control y tu creación, deberías poder desactivar rápidamente el arma principal de la selva. Schneewerferin tosió. ¿Puedes hacer nieve? En realidad no puedo afectar al hielo sólido, aunque con algo de tiempo puedo triturarlo. Da, respondió Lavina. Voy a crear nieve para ti, Snegochistitel.
Salam, habiendo sentido que ese tema había terminado, habló a continuación. ¿La selva ha emitido alguna demanda? Señaló la ventana. Los ecoterroristas suelen tener algún tipo de causa que defienden. Serían más propensos a rendirse si les damos concesiones sobre ese tema. Incendia resopló ante la pregunta. Sí, los envió hace media hora. Quiere crear alrededor de 1 millón de kilómetros cuadrados como una nación separada, con ella reconocida formalmente como reina. Tocó su tableta. Aquí está la lista completa. Vaya. Esa era claramente una lista a la que decenas de villanos le añadieron cosas. Saint Mary se puso de pie y gritó. ¿Quiere esclavos? Ese monstruo empezó a brillar como el oro mientras servía. Bueno, al menos estará en plena forma, con toda esa indignación para alimentar su don. Los ojos de Tenya captaron una demanda muy específica. 500 mililitros de sangre de cada uno de una lista de los mejores héroes profesionales, incluida la suya, por cierto. ¿Alguien sabe de algún don de sangre que pueda ser útil para los que andan sueltos? La pregunta fue pasada de vuelta a los distintos equipos que trajeron los países. Después de unos minutos, llegó información de los héroes brasileños. Incendia leyó el mensaje. Probablemente sea un villano venezolano conocido como Copiar. Pueden convertir la sangre en un clon con el cerebro lavado, y la cantidad de sangre determina la fuerza del don de la copia. Se desconocen las cifras exactas, pero con solo una gota pueden producir copias sin don, aunque solo una copia por objetivo. Incendia leyó un poco más antes de maldecir. Entonces, dado que han pasado los últimos días al menos en la jungla, esperen que hayan amasado un ejército de animales, como mínimo. La reunión continuó en direcciones productivas, antes de que los héroes se dividieran en grupos más pequeños. XXXX. El plan era simple en concepto. Los dos usuarios de don de hielo a gran escala crean una ventisca masiva en medio de la jungla brasileña, mientras que todos los demás simplemente entran durante el caos y comienzan a capturar villanos. Tenya, mientras su nueva fórmula de cuchillo de cero absoluto cortaba fácilmente cualquiera de las plantas que se encontraban en el camino, penetró profundamente en el caos de la fortaleza con solo Momo como respaldo. Rompiendo el cráneo de otro clon de jaguar con una patada, Tenya gruñó al clon de cocodrilo que intentó intimidarlo mientras el cuerpo del jaguar se disolvía en una pequeña mancha de sangre. Cuando dijeron que habría un ejército de animales clonados, no exageraban, comentó Tenya. Apuñalando a otro capibara incongruentemente cruel con un kunai, Momo se rió del sufrimiento de Tenya. Probablemente tengan otro villano que pudo recolectar las sangres rápidamente. Ella arrojó al kunai a un mono que intentó emboscarla. Un villano apareció a la vista y, al notar a los héroes, comenzó a darse vuelta y a gritar una alarma a sus compañeros. Tenya expandió la fórmula de sonido que tenía alrededor de ellos para aumentar su sigilo, cortando el sonido alrededor del villano antes de noquearlo. Admito que no soy fanático de enfrentarme a tantos villanos desconocidos cuando hay tanta riqueza en juego. Podría haber algunos pesos pesados reales de los que no somos conscientes. Tal vez deberías usar tu arma secreta entonces, si estás tan preocupado. Dijo Momo sarcásticamente. Pensándolo bien, estoy seguro de que podemos manejar las cosas. Tenya desvió la atención. Después de unos minutos más y 4 paredes más atravesadas, Tenya estaba bastante seguro de que habían encontrado el centro de comando central de la operación. La selva era una mujer calva de piel verde que se había envuelto los antebrazos, las manos, las caderas y las piernas con madera, que se flexionaba al moverse a su voluntad. En la gran antecámara que servía como su puesto de mando central, docenas de villanos se arremolinaban, algunos simplemente alertas al peligro, pero otros emitiendo instrucciones por radio. Espera, dijo Tenya. ¿Cómo determina la selva qué hacer? Esperaba pantallas, otro villano usando un don de conciencia, pero no hay nada. En el momento justo, la madera a su alrededor se flexionó, tentáculos saliendo de las paredes y envolviendo a ambos héroes. Momo ya había formado una armadura para frenar cualquier fuerza aplastante, y Tenya había comenzado a enviar algunos refuerzos, pero los dos fueron arrastrados al centro de la habitación, frente a la selva y con otro villano, creando una barrera rosa entre ellos. Tenya se relajó de su miedo de ser tomado por sorpresa. Esa ni siquiera era suficiente fuerza para dar un latigazo, ella quería que salieran ilesos de eso. Los villanos poderosos generalmente tienen el lujo de mantener la tendencia humana a dudar antes de dar golpes letales, y la selva claramente estaba cortada por la misma tijera. Entren en mi salón, dijo la selva en inglés con una sonrisa. Estás indefenso ante mi poder, así que dime, ¿qué trae a algunos héroes chinos sin nombre a mi santuario interior? ¿O estaba adoptando una actitud arrogante o era una idiota? Momo se quedó quieta, lo que Tenya pudo notar que era porque estaba tratando de no reír. Depende de él, entonces.
Japonesa, si quieres saberlo, comenzó. Debo admitir que es refrescante enfrentarse a un villano que está abierto a la conversación. En lugar de rendirse o ir directamente a la fuerza letal o a la toma de rehenes, claro está. Temja se concentró mientras hablaba, tratando de ponerse en el estado de ánimo adecuado. Momo, percibiendo su plan, habló ella misma. Incluso soy una ninja, ¿cómo pudiste cometer ese error? Momo se alejó un poco del tema ninja después de dejar la agencia de Ed Headshot, pero se quedó con la máscara y la bufanda, así que ella lucía perfecta incluso si no hacía todos los gestos que solía hacer. La selva resopló. ¿A quién le importa? Puede que sea lo suficientemente sigiloso como para acercarte a mi santuario interior, pero te he estado observando todo el tiempo. Esa estúpida ventisca puede estar ralentizándome, pero aquí. Mi poder no ha disminuido. A Tenja le gustaría pensar que estaba borracha de poder y drogas, pero no mostraba ningún síntoma. Solo poder, entonces. Como otra señal de su incompetencia, Mei envió un mensaje desde el helicóptero de apoyo de campo de la agencia. ¿Vas a aceptar eso? Pateale el trasero. Entonces, ¿de verdad esperabas conseguir un país entero para ti? Preguntó Momo. Quiero decir, he visto algunas demandas terroristas por ahí, pero esto es de otro nivel. Incluso Magnitude no pidió tanto, y literalmente arrasó una ciudad como advertencia. Una de las formas más seguras de agravar a un villano hasta la distracción era comparar su trabajo con el de otros villanos. Era una cuestión de orgullo, insinuar que otros villanos estaban haciendo un mejor trabajo siendo villanos, viniendo de un héroe, los enfurecía como ninguna otra cosa. Dado el deseo de la selva de diálogo y dominación y la aversión a la violencia, era la manera perfecta de ganar tiempo para Tenja. Silencio. La selva exigió, siguiendo su parte del guión. Después de una pausa, una sonrisa malvada apareció en su rostro. Los otros héroes han pausado su asalto, saben que te tengo en mis manos. Más tentáculos de madera crecieron a su alrededor mientras pensaban cómo impresionar a sus rehenes. Sabes, me parece recordar algo particularmente famoso sobre los japoneses. Justo cuando comenzó a dar más detalles sobre su amenaza, Tenja finalmente cayó en la oscuridad, metafóricamente. El extraño reino que se usaba para comunicarse con One for All fue misterioso al principio, pero durante su tiempo en la ODA, Tenja había ayudado a Midoriya en lo que habían llamado el reino astral, llamado así por las innumerables estrellas visibles en todas las direcciones, pero solo si mirabas. Las reglas eran diferentes a las de la realidad, pero las tenía, y a través de ellas, Midoriya había mejorado enormemente su capacidad para acceder a sus peculiaridades, obtener el consejo de los otros usuarios y ampliar su capacidad para compartir el enorme poder que almacenaba en su interior. Si bien se clasificaba como una preocupación de seguridad nacional, el hecho de que Midoriya fuera el anfitrión de una serie de fantasmas que podían prestar sus peculiaridades a otros temporalmente era conocido por los escalones más altos de la escena heroica japonesa. Midoriya todavía estaba indeciso sobre si valdría la pena buscar un 10º usuario de One for All, dado lo imposible que sería ocultarlo, pero era algo que le pesaba. Tenja había dado instrucciones a sus analistas de datos para que compilaran una lista de niños sin peculiaridades de todos modos, por si acaso. Cada vez que Tenja accedía al reino astral por sí solo, no podía hablar inmediatamente con One for All. En cambio, se encontraba en un lugar donde el viento soplaba de manera que pudiera hacerlo en lo alto del cielo. Si uno prestaba mucha atención, los pequeños destellos de algo que uno podía ver eran las ecuaciones bellamente optimizadas que usaba con más frecuencia con su don. Pero One for All siempre daba la bienvenida a sus amigos, por lo que fue un simple acto de voluntad enfocado hacia la estrella más grande, pero no la más brillante de los alrededores para que Tenja hiciera la transición al espacio astral ocupado por ese don en particular. El asesino de All for One está aquí. Anunció la Riad con alegría. Tenja hizo una mueca, ya que era sorprendentemente difícil reprimir la expresión en el reino astral por cualquier razón. Mientras los otros usuarios se congregaban alrededor, Tenja negó con la cabeza. Me temo que esto no es una visita social, estoy en un aprieto. Literalmente cierto, y honestamente luchar contra tantos villanos era un poco más arriesgado de lo que a Tenja le gustaría. Tenja mentalmente apuntó a otra visita social en algún momento durante sus vacaciones para compartir la historia con los espíritus. Yoichi sonrió. Siempre estamos felices de ayudar a un héroe que lo necesita, Silver. Tenja sintió con seriedad. No debería necesitar mucho. Dado que era discutible si esto era necesario en absoluto, unos segundos deberían ser suficientes. Estás siendo sospechoso. Observó el enigmático justiciero que miraba fijamente a Tenja. Nana sonrió, usando un tono de voz reservado para los niños para burlarse de él. Los villanos te llamaron comunista de nuevo. Tenja se estremeció.
Bueno, tal vez fue una reacción exagerada llamar a One for All solo porque un brasileño racista lo llamó héroe chino, es decir, que apoyaba al régimen comunista que tomó el poder con éxito hace 10 años, pero Tenya reafirmó su resolución y se acercó a los héroes reunidos. Volviendo a centrar su atención en la realidad, como era de esperar, solo habían pasado 1 o 2 segundos, con el único cambio de que los tentáculos de madera de la selva comenzaban a cerrarse alrededor de los héroes. Momo la distraía de la reunión de fuerza de Tenya actuando impotente y asustada. Cuando la piel de Tenya se sonrojó plateada por el poder, Momo dejó de actuar. Jaque mate. Le respondió con aire de suficiencia el villano. ¿Qué? Preguntó la selva, girando la cabeza hacia su otro rehén. Espera, ¿qué estás? Se interrumpió cuando Tenya usó la fórmula de temperatura para cortar las conexiones entre ella y el resto de su construcción. La pérdida de sensibilidad fue bastante desorientadora, aparentemente. Momo salió de su prisión fácilmente, creando un caparazón y deslizándose como una serpiente mudaría su piel. La dejó sin su falda utilitaria, pero crear un reemplazo para el resto de su uniforme fue una cuestión sencilla para Tsukirk. Tenya simplemente se abrió camino con una repetición de la fórmula del cuchillo de cero absoluto. Sin necesidad de una palabra, los dos héroes se pusieron a trabajar. Momo se centró en la selva, quitándole sus cubiertas de madera, deteniéndola y envolviéndola en una tela de atar para que no pudiera tocar más madera. Tenya, en cambio, se centró en derrotar a todos los demás. Con el poder de One for All, Tenya podía usar Blitzkrieg durante docenas de segundos con poder de sobra, por lo que antes de que los 60 o más villanos pudieran usar sus muchas y variadas peculiaridades mientras reaccionaban a los héroes que escapaban de sus ataduras, ya estaban derribados. Cuando los otros héroes entraron en la cámara central, Santa María explotando de una pared, Tenya estaba cargando una cadena de carros flotantes con los villanos que Momo ató correctamente antes de permitir que Tenya los apilara en uno de los carros. Los que habían recuperado la conciencia gritaron de terror ante la columna de luz dorada que exhalaba Santa María, pero después de mirar alrededor de la habitación, la luz se apagó cuando su indignación moral carecía de un objetivo. «Oh, Mary», preguntó Momo. «¿Podría sacar mi falda utilitaria de ese caparazón de madera?» «Tendrás que romperla», resopló Mary. «No dejaste nada para mí, Silver». Otra vez. Sin embargo, se acercó a las ataduras de madera y la rompió, sacando el equipo de apoyo de Momo y devolviéndoselo a su legítimo dueño. Siguiendo a Mary fuera del agujero que hizo estaban algunos de sus compinches, quienes comenzaron a sujetar eficientemente a los delincuentes como lo estaba haciendo Momo. Pero después de ellos estaba Salam, quien revisó la habitación eficientemente antes de escabullirse después de un comentario al pasar. Argent Silver es un héroe que se compara con Starsky Stripes por una razón, ya sabes. Todo lo cual en forma de hermano menor de Starsky Stripes o Diet Starsky Stripes u otras comparaciones diminutas. Aún así, el trabajo estaba hecho. Hora de unas vacaciones. XXXX. El gobierno brasileño estaba bastante satisfecho con los resultados de la coalición internacional de héroes. Solo un puñado de muertes de villanos, solo la cantidad esperada de daño ecológico y la captura de lo que resultó ser más del 80% de la lista de los más buscados de la nación, y trozos decentes de las listas de sus vecinos sudamericanos. Como tal, estaban ansiosos por ofrecer su hospitalidad a cualquiera de los 300 héroes y personal de apoyo hasta que terminó el carnaval y comenzó la cuaresma. Solo alrededor de la mitad de los extranjeros aprovecharon la oportunidad, pero aún así dejó suficiente gente para que el gobierno alquilara un hotel de lujo completo y una playa privada sin que fuera una tontería, sobre todo porque algunos de ellos llamaron a sus familias, aunque como era de esperar, pocos niños en edad escolar estaban entre ellos. Sin embargo, eso no quería decir que la playa fuera solo para adultos. El nieto de Schneeberferin se rió mientras Momo contorsionaba su rostro en expresiones tontas. El bebé estaba tan contento como podía estar de que alguien le prestara atención. La abuela del bebé observaba el intercambio con una sonrisa, medio enterrada en la arena, mientras su nieta, un poco mayor, trabajaba para terminar el trabajo. ¿Tu marido te enseñó alemán, querida?, le preguntó a Momo en el idioma en cuestión. Sí. Momo respondió amablemente. Por cierto, tus nietos son todos adorables. Schneeberferin resopló de risa ante la declaración, mientras su nieta señalaba a Momo y declaraba. Habla raro. Momo frunció el ceño. Mi acento no es tan malo, ¿verdad? No lo era. Schneeberferin desestimó su preocupación. No, nuestro acento, bueno, lo es, pero no es lo que piensas. ¿De qué estás hablando?, preguntó Tenya, un poco molesta. Ella habla alemán también como yo. Exactamente, respondió Schneeberferin. Bien, imagínate esto.
Estoy de nuevo en Alemania, hace unos 17 años. ¿Te suena familiar? Temja frunció el ceño. No es esa la primera vez que hice actos heroicos internacionales por mi cuenta. Tú lideraste esa coalición en particular. Momo se arrastró hasta su regazo para acurrucarse, ya que parecía que esta historia tomaría un tiempo. Bien, ¿lo recuerdas?, confirmó. Acababa de regresar de Soy mi hijo, me estaba contando cada pequeño detalle sobre cada héroe internacional con el que acababa de terminar de trabajar, ya que pasó todo el tiempo que estuve fuera investigándolo. Sonrió un poco mientras imitaba al niño. Oh, Argent Silver derritió a un iceberg en segundos, Argent Silver es increíble, Argent Silver puede vencerte, bla, bla, bla. Estaba enojada. Aquí estaba yo, la heroína conquistadora, y todo lo que mi bebé podía hablar era de otros héroes. Luego sonrió. Así que, naturalmente, dije, déjame contarte una historia sobre Argent Silver, Hans. Temja tenía un mal presentimiento sobre esta historia, pero hizo un gesto para que la heroína veterana continuara. Ella lo hizo. Allí estaba yo, bajando del avión rumbo a la base militar tibetana. Había muchos otros héroes prestigiosos allí, y yo tenía que ser quien los reuniera y tomara las decisiones finales. Tradicionalmente, solo un país que prestaba asistencia enviaba a su héroe número 1, y ese héroe era el que tenía la autoridad para arbitrar disputas o confusiones entre los diversos miembros de la coalición. Obedecer al gobierno local se consideraba una cortesía, más que un requisito cuando se trataba de asuntos tan importantes. Schneeberferin continuó, habiendo decidido hacer mímica con algunos brazos de nieve en lugar de interrumpir el intento de su nieta de enterrarla viva. Así que los estaba viendo a todos, hablando en inglés o en sus idiomas nativos, y mi asistente me decía quiénes eran todos. A algunos de ellos ya los conocía, como Rangu. Pero a la mayoría no los conocía, así que cuando mi asistente mencionó que el héroe japonés podía hablar alemán, me mostré escéptica. El último héroe japonés con el que hablé fue este tipo Bes Gianist, presumiblemente. Y apenas podía hablar inglés, aunque decía hablar francés e italiano, no era mejor en eso. Hizo una pausa. ¿Qué está haciendo ese tipo ahora, de todos modos? Temja tosió. Bes Gianist se retiró hace unos 5 años y se centra exclusivamente en la escena de la moda. Específicamente, trabaja como investigador y auditor para Pillar Soferoism, ya que el mundo de la moda tiene una larga práctica en ocultar hechos sucios de personas poderosas, y un veterano puede descorrer esa cortina cuando sea necesario. Puede que esté demasiado herido y artrítico para trabajar realmente como héroe, pero Akamada tiene un sentido de la justicia demasiado fuerte como para relajarse y retirarse tranquilamente, un sentimiento común en la industria. Si Temja no hubiera tomado medidas para impulsar las credenciales de enseñanza de los héroes, que no pudieron trabajar tan hábilmente como lo hicieron en su juventud, las escuelas de héroes comenzarían a tener problemas de personal. Era un camino muy popular para una jubilación laboral. Bien por él. Debería hacer eso en algún momento también, más tarde, dijo con desdén. Bueno, me acerco al estimado Argent Silver, que ascendió al puesto número 8 en su primer evento de Billboard, una estrella en ascenso en el mundo de los héroes, bla, 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 hablando el inglés más claro y nítido que he escuchado de un japonés a Sir Lancelot, el héroe británico del equipo. Temja recuerda que esa conversación fue sobre el atractivo de la heroína mexicana, brujería. Sir Lancelot no era tan refinado como los caballeros de antaño, eso era seguro. No recuerdo lo que estaba diciendo, algo sobre el comportamiento apropiado, pero me impresionó. Tal vez este tipo realmente puede hablar alemán decentemente, eso fue lo que pensé. Temja todavía estaba desconcertada sobre hacia dónde iba esto, pero claramente era una historia bien practicada que disfrutaba contar. El hecho de que recién ahora la estuviera escuchando significaba que no podía ser tan mala, ¿verdad? Así que les doy un buen saludo a los dos héroes, dándoles a los jóvenes héroes la oportunidad de impresionarme con su lingüística, continuó, aumentando el suspenso. Ahora bien, Argent Silver era un tipo severo y sensato. Iba vestido con un abrigo de estilo militar, con una pistola y una visera que le cubría toda la cara. Esperaba que balbuceara algunas de las palabras compuestas más largas, esperaba que añadiera algunas vocales extrañas en algunos lugares, errores normales para un japonés, se rió. Y entonces las primeras palabras, dichas con total seriedad, con el acento pueblerino más marcado que he oído nunca, fueron: Hola Schneeberferin, soy Argent Silver y estoy encantada de conocerte. Tengo un primo que es un gran admirador tuyo y le encantaría un autógrafo tuyo. Dijo la cita en un tono claramente diferente de su discurso habitual, en lo que Temja ahora se estaba dando cuenta de que era una imitación sorprendentemente precisa de sí mismo. Y entonces me entrega uno de mis carteles. Como lo haría un fan normal.
No sabía qué decir, así que simplemente lo firmé y me fui antes de poder avergonzarme estallando en risas. No tuvo reparos en hacerlo ahora. Temja no sabía qué decir, así que dijo lo primero que le vino a la mente. Mi familia no es endogámica. Maldita sea. Está bien, puede que haya exagerado lo marcado que es el acento. Todo está en tu forma de hablar y en la pronunciación arrastrada de ciertas sílabas, junto con alguna palabra polaca que no se usa en ningún lugar al oeste de Dresde, concedió Schneeberferin. Pero la historia me ha hecho reír mucho a lo largo de los años, y en ese momento nunca había escuchado a una persona real hablar así, siempre era en películas o dibujos animados para indicar que el personaje era un bruto inculto. Hizo una pausa y finalmente volvió a hablar con una voz más suave. De hecho, me hizo darme cuenta de que nunca hice mucho en las zonas rurales del país, excepto cuando había algo lo suficientemente importante como para que me llamaran. Con una sonrisa, inclinó la cabeza en agradecimiento. Así que, en cierto modo, me ayudaste a ser un mejor héroe con tu acento tonto. Gracias. Suspirando, Temja se relajó y dejó que el estrés se disipara. De nada, por si sirve de algo. Dijo, todavía en alemán. Tendré que trabajar en mi acento. Si deja una impresión tan pobre, no debería ser demasiado difícil. Es cierto que estaban planeando aprender portugués mientras estaban aquí, por lo que tendría que esperar, pero definitivamente iría a la lista de temas para estudiar. Es encantador, no te preocupes por eso, Silver. Dijo Schneeberferin apaciguadoramente. Temja todavía lo haría. Pero si insistes, impresión es polaco. La palabra que estás buscando es impresión. Temja en realidad estaba al tanto de ambas palabras, pero madre siempre había usado la polaca. Cuando le enseñaba, Temja pensó que eran homónimos. Qué equivocado estaba. Mira el lado positivo, Temja, dijo Momo, abrazándolo. Nunca antes tuviste que hacer un discurso en alemán. Eso es verdad, dijo Temja, sintiéndose mucho mejor por la situación del acento. Vamos, dejemos a Schneeberferin a su suerte y vayamos a nadar. Espera. Se lamentó la heroína en cuestión, exagerando mientras su joven nieta continuaba enterrándola. No hay un copo de nieve a la vista, soy impotente contra el entomber. La niña se rió malvadamente. Temja se rió entre dientes mientras se alejaban. Nos aseguraremos de informar tu fallecimiento a tu país de origen. Si no creen que soy una bromista rural llamándolos, de todos modos. Cualquier súplica adicional que iba a decir murió mientras se reía de la broma de Temja. XXXX. Temja tarareó mientras escuchaba la última canción que su hijo había dominado en la guitarra. Una de las cosas que Temja sintió que sus padres hicieron bien al criarlo fue alentar cualquier pasatiempo o habilidad potencial para la vida por la que Temja se sintiera atraído, así que era algo que se aseguraba de que sus propios hijos tuvieran oportunidades similares. Después de la conclusión de la canción, Sookie recuperó al asunto con su don, la guitarra desapareciendo en un destello de luz. Algunos de los compañeros de trabajo de Temja u otros héroes miraron el don de Sookie, Memory Creation, y lo llamaron una versión mucho mejor del don de su madre para el heroísmo. Lo llamaron un crimen que Sookie no quisiera seguir los pasos de sus padres. Tenían razón en que Memory Creation excedía a Creation en aspectos importantes adecuados para Heroics, pero Sookie tenía un corazón gentil, y se sentía atraído por la música y las artes en lugar de las competencias físicas y mentales con sus compañeros, como Temja cuando tenía la edad del niño. Exigir que un niño así se forjara a sí mismo en un arma para manejar al servicio del heroísmo. Sobre su cadáver. ¿Qué pensaste, papá? Preguntó Sookie, con la voz quebrada como solían hacer los niños preadolescentes. Magistral, respondió Temja. La propia Jack del auricular tendría dificultades para hacerlo mejor. Fue una exageración educada, pero Sookie se tragó los elogios fácilmente, como solía hacer cuando lo comparaban favorablemente con su heroína favorita. No era mentira decir que Sookie era hábil, pero Kyoka tendría que estar borracha para compararse. Una vez que regrese, ¿quieres comenzar a aprender un nuevo instrumento? Podría pedirle que venga y te ayude a hacer una selección. La filosofía de Kyoka sobre aprender a hacer música es aprender tantos instrumentos como puedas, para obtener una comprensión más clara de cómo funciona todo en conjunto. Por lo general, estaba dispuesta a ayudar a sus amigos con alguna lección de música ocasional para sus hijos, a cambio de consideraciones similares para los suyos. Resultó que los intercambios de favores entre héroes profesionales se usaban con tanta frecuencia en asuntos personales como profesionales. Enseñarle a disparar al pequeño Dotai fue un poco complicado, pero a Sookie realmente le agradaba Kyoka. Así que valió la pena. Sookie sonrió, pero su sonrisa se atenuó, dudando en aceptar. La abuela dice que me estás mintiendo sobre lo bueno que soy. Temja suspiró, maldiciendo mentalmente a su madre.
Cuando tenía tu edad, la abuela siempre señalaba cada pequeña cosa que estaba haciendo mal cuando estaba aprendiendo, sin importar lo pequeña que fuera. Lo odiaba, y eso me hizo no querer continuar y pasar a otra cosa. Bueno, generalmente lo mantenía hasta que llegaba la parte competitiva, pero el punto se mantenía. Dejó que su hijo digiriera ese detalle en particular antes de continuar. No estás aprendiendo malos hábitos, por lo que puedo decir, y la práctica que usas para mantener tu habilidad también pulirá esas pequeñas imperfecciones. Sigues practicando los viejos instrumentos, ¿verdad? Sookie asintió frenéticamente. Lo estoy haciendo. Rápidamente se volvió hacia el pequeño escenario que la videollamada dominaba y creó una copia de su primer instrumento en un destello de luz iridiscente, el piano de cola. Sin tocar la partitura, comenzó a tocar, sus dedos encontraron las notas correctas para la pieza clásica con tanta destreza como tocaba las cuerdas de su guitarra. Temja tarareó, como antes, y esperó a que la pieza terminara. Y ahora, intenta usar el piano para tocar la canción que acabas de hacer en la guitarra. Sookie dudó, pero obedeció la petición de su padre. Fue más lento de lo que debería ser, pero en realidad sonó bastante bien así. Al concluir, Temja continuó. Esta es la esencia de lo que te está enseñando Ed Jack. La música está interconectada. El instrumento no importa. No necesitas dominar por completo cada uno antes de seguir adelante, siempre que practiques, eso llegará con el tiempo. Sookie golpeó el piano, lo que hizo que desapareciera en un destello de luz iridiscente mientras recuperaba la masa, dejando mucho menos desorden que el que dejó la peculiaridad de su madre. Temja frunció el ceño al darse cuenta de que las cosas se habían vuelto demasiado serias para una llamada durante sus vacaciones. Además, la música no es un deporte competitivo, no importa lo que diga la abuela. Como era de esperar, Sookie empezó a reírse entre dientes porque Temja no era precisamente una broma. La primera vez que lo dijo no era una broma, pero a esta altura era solo una pequeña broma de ellos, lo competitiva que era la abuela. ¿Cómo está Brasil?, preguntó Sookie, tan educado como siempre. ¿Estás disfrutando de tus vacaciones? Temja giró la cámara hacia el pintoresco amanecer sobre el océano. Es agradable relajarse, lejos de cualquiera que pueda llamarme para trabajar. Bueno, eso no era del todo cierto. Hubo algunos casos durante el carnaval en los que fue necesaria la intervención de un héroe al alcance del oído de Temja y Momo, y se ocuparon del asunto cuando surgió la oportunidad, pero ese fue el precio que pagaron para ir a las fiestas y practicar sus incipientes habilidades en portugués. Probablemente hubiera sido mejor si tú y tu hermana pudieran venir, pero tuvimos que arriesgarnos durante las vacaciones cuando surgió la oportunidad. Eso era una mentira, pero era solo una mentira normal de un padre, por lo que Temja no se sintió absolutamente culpable por usarla. Está bien, papá, respondió Sookie en tono apaciguador. Solo me sorprende que no te estés tirando de los pelos de aburrimiento. Bueno, había mucho que hacer a solas con Momo en Brasil, pero probablemente no debería decirle eso a su hijo de 11 años. Ah, estamos pasando el tiempo aprendiendo portugués. Temja dijo evasivamente. Hay muchas actividades para parejas aquí para sumergirnos en el idioma, y es difícil aburrirse cuando estás aprendiendo. Temja sonrió al recordar cuando dijo eso sin pensarlo mucho en una entrevista, que rápidamente explotó en las redes sociales, principalmente por lo cursi que era a pesar de ser sincera, y se convirtió en el eslogan oficial de sus kits de pasatiempos educativos en una semana. Ah, recuerdos. Como si fuera una señal, Momo entró en la habitación, caminando sensualmente con el nuevo atuendo de baile que había comprado mientras estaba fuera. Ah, estamos a punto de llegar tarde al baile, dijo Temja rápidamente. Comprendiendo de inmediato que la llamada se había prolongado, Momo cambió de las palabras dulces que estaba diciendo en portugués al japonés, moviendo su cabeza y solo su cabeza hacia el campo de visión de la cámara. Sookie, es bueno verte de nuevo. Tu padre y yo te amamos, y espero que tengas un gran abrazo guardado para mí cuando regresemos, te extraño. Tras un beso de despedida a la cámara, Momo se apartó y dejó que Sookie se despidiera antes de terminar la llamada. ¿Vamos?, dijo Temja en portugués, saliendo al balcón y señalando la fiesta que se estaba desarrollando en la playa. XXXX. Fin del epílogo 2. Epílogo 3. El final. Temja Deguchi alias Sargent Silver, 44 años. Ah, gracias Silver, dijo Netsu mientras Temja lo ayudaba a subirse al hombro. Ahora, vayamos al podio. Temja caminó lentamente por el campus, charlando distraídamente con el héroe retirado sobre las observaciones de estudiantes al azar para ocupar sus mentes mientras viajaban al área detrás del escenario.
Al llegar, Temja colocó al anciano roedor en la plataforma que se desplegaba desde la parte posterior del podio y dio un paso atrás junto a Nezumi, mientras el director comenzaba su discurso a la UA. Recuperó un poco de energía cuando comenzó con su presentación habitual. Soy un hombre, un oso, un ratón. Nadie lo sabe, pero lo que ya no soy, es su director. Hubo una oleada de preocupaciones por parte de los estudiantes mayores, pero Netsu había delegado tareas constantemente al subdirector durante el último año, por lo que los estudiantes de primer año no tenían una conexión tan grande con el señor director. Me alegra el corazón ver que me extrañarán, continuó Netsu. Pero su subdirectora, la señorita Información, será su nueva directora a partir del próximo año. Sé que es joven, pero ya le he enseñado todo lo que sé. Netsu sonrió con orgullo a Nezumi, quien se sonrojó de vergüenza ante el elogio abyecto. Sería egoísta de mi parte interponerme en el camino de una nueva y mejor era para la UA, y es por eso que estoy renunciando a un simple puesto de profesor, educando a los nuevos estudiantes de administración en las realidades de la industria de los héroes. Netsu había declarado durante mucho tiempo que moriría con un plan de lecciones en la mano antes de jubilarse, y tenía la intención de cumplir esa promesa. A los héroes no les gustaba retirarse, por regla general, pero a veces se les obligaba a hacerlo. Mientras Netsu continuaba su discurso, Temja repasó su antigua escuela. Recover Eagle se había retirado y fallecido hacía mucho tiempo, reemplazada por 2 héroes. Para las lesiones pequeñas, su nieta Pepe Squad se encargaba de las cosas distribuyendo una regeneración leve, mientras que para las más graves o para los asuntos que requerían un título médico real, la heroína del tiempo Flashback subía al escenario. Eri se había convertido en una joven elegante y segura de sí misma, y aunque su don tenía varias advertencias y desventajas como don curativo, seguía siendo uno de los mejores disponibles. El señor Aizawa había muerto en el trabajo años atrás, y todos los profesores en servicio activo de cuando Tenja estaba en la escuela se habían retirado a puestos puramente docentes, lo que hacía que Tenja se sintiera viejo. El ejercicio físico constante combinado con los mejores dones médicos habían evitado los dolores de la edad por un tiempo, pero ya había jubilaciones entre sus heroicos compañeros. A medida que la edad y una carrera exigente alcanzaron a todos. Aún así, Netsu terminó las partes menos críticas de su discurso y permitió que Tenja recogiera su frágil cuerpo del podio y se acomodara en el hombro de Tenja. Nezumi ocupó el lugar de Netsu, tanto metafórica como literalmente, y presentó su propio discurso. Si bien he sabido que este día llegaría durante años, entrenando y aprendiendo como cualquiera de ustedes, nunca pensé que sería tan pronto. Sin embargo, juro que defenderé los ideales que el señor director ha inculcado en esta institución durante sus muchos años de servicio. Nezumi se puso de pie dramáticamente, sonriendo ampliamente mientras sus ojos se iluminaban con su don. Es mi deber y placer elevarlos a todos a los escalones más altos de nuestra sociedad, luminarias y modelos de justicia y honor. Cuando salgan por estas puertas, sus conciudadanos se quedarán asombrados, y será su deber estar a la altura de esa estima. Nos mantendremos firmes, no nos inclinaremos ante la corrupción o el miedo, y lo más importante, iremos más allá. Temja y Netsu se unieron a cada estudiante, maestro y exalumno que había asistido al anuncio en un entusiasta plus ultra. No importa si sigues el camino de un héroe, gerente, apoyo de un potencial infinito. Nezumi no, gritó Miss Information, avivando aún más la energía de la multitud. Cuando el mundo mira a, no ve ejecutivos amorales, vendiendo el planeta y la sociedad por un yen extra. No ve a un reportero depredador, buscando distorsionar la verdad solo por clics. No ve dioses intocables, infligiendo el mal con impunidad a los que tienen menos. Miss Information golpeó su puño en el podio. Desde UA ven aquellos que han estado hombro con los héroes más destacados e inspiradores, y no traicionaremos esa confianza. No importa en qué camino de la vida andes, debes saber que no recibiste ese diploma por accidente de nacimiento, sino por defender los ideales de una sociedad justa. Mientras la multitud aplaudía su discurso, Temja sonreía de orgullo por su hija. A medida que los pilares del heroísmo habían ganado importancia en la industria de los héroes, la UA redobló su énfasis en la ética y en promover héroes que fueran virtuosos en lugar de los que fueran simplemente poderosos. Como a Midori ya le gustaba decir, un héroe es alguien que inspira a las personas a hacer mejor las cosas, a ser mejores. Si bien la UA no era lo suficientemente grande como para impulsar ese tipo de cambio social amplio, incluso cuando se tiene en cuenta que los graduados de la UA generalmente se convertían en los impulsores de esa generación, sí tendía a iniciar tendencias en otras escuelas y en las escuelas secundarias a las que les encantaba alardear de haber enviado a un estudiante a la UA. Las señales de progreso estaban ahí, si sabías dónde buscar. Esta es una escuela que te da poder.
En palabras de Olmig, un gran poder conlleva un gran deber de ejercer ese poder sabiamente. Es con eso en mente que lo más importante que puedes aprender de aquí es comportarte como si todos supieran de tus acciones, para que puedas mirar hacia atrás con orgullo. Con una última sonrisa, Nezumi concluyó su discurso mucho más breve. El mundo seguirá. Con un plus ultra más, la multitud quedó completamente convencida por su nuevo director. Después de que los estudiantes se despidieran y regresaran a sus aulas, Nezumi, sonriendo ampliamente, se volvió hacia Netsu. ¿Qué pensaste de mi discurso, maestro? Netsu se rió entre dientes. Fue inspirador, realmente me hizo bombear la sangre. Ahora que se han atendido las necesidades y se han habilitado los planes de contingencia, vámonos. Netsu le dio una palmadita a Tenja en el cuello para empujarlo hacia adelante, y el grupo siguió a Eri mientras iban a la oficina de la enfermera para probar algo que sacudiría el mundo. XXXX. La oficina de Eri era significativamente diferente en comparación a cuando Recover Eagle dirigía el lugar. Por un lado, era más grande, con una mitad dominada por un círculo de 12 camas alrededor de un pequeño escenario para que el equipo de animación hiciera su trabajo, mientras que la otra tenía solo 4 camas, sus escritorios y un sistema de entretenimiento, ya que Eri prefería los videojuegos para pasar el tiempo entre pacientes en lugar de la extensa biblioteca de libros que Recover Eagle prefería. Hemki está teniendo su descanso para almorzar. Eri explicó distraídamente cuando Tenja miró su mitad de la habitación. Una vez que Tenja dejó a Netsu en una de las camas, el cuerno de Eri chispeó. ¿Estás seguro de esto, señor director? Netsu asintió. Quise decir lo que dije antes. Me he preparado para cada posibilidad, reconocí el precio, e incluso en el mejor de los casos, la pequeña Nezumi será una mejor directora de lo que yo fui. Ella está lista. Era mucho para una chica de 19 años, pero Tenja la había tratado como a una adulta durante años, por lo que no podía discutir desde una posición lógica. El maletín que Netsu le había entregado discretamente mientras solicitaba su presencia para esto tendría que ser un plan de respaldo suficiente en caso de que ocurriera lo peor. Si queremos intentar mantener esto en silencio, tenemos que hacerlo antes de que el público sepa que necesito asistencia mecánica para caminar a los lugares. Sus inclinaciones de larga data de viajar sobre los hombros de sus maestros y el estudiante ocasional ayudaron mucho a disfrazar el hecho de que ahora necesitabas asistencia, pero tenía un punto. Si esto funcionaba. Está bien, he estado estudiando las fotografías de tus exámenes físicos cuando te convertiste en el director por primera vez, dijo Eri mientras Netsu se quitaba la mayor parte de su ropa, haciendo que los signos de su avanzada edad fueran lo más visibles posible. El control de la peculiaridad de Eri funcionaba principalmente en la observación física de los cambios, y funcionaba mejor si podía imaginar claramente, como si tuviera una referencia, cómo se veía la persona cuando estaba completamente sana. Eso no quería decir que no pudiera apuntar a cantidades específicas de tiempo, pero era difícil y propenso a errores. Por eso su supermovimiento más aterrador no estaba en su técnica prohibida, Full Life Recall, Vanishing, sino en su último recurso en atención médica, Null Recall. Memory Regression. Así que estoy tan lista como voy a estar. Repasaría los efectos secundarios anticipados, pero estoy segura de que los recuerdas. Colocó su mano sobre la cabeza del director, mirando su vieja cicatriz. Su cuerno brilló de blanco mientras enfocaba su Kirk, extrayendo lentamente la cantidad del poder necesaria para su mayor hazaña hasta el momento. Hacer que alguien pierda el tiempo era aterrador en muchos sentidos, pero en algunos casos, puede ayudar. Fue lo que All for One, el monstruo perezoso, le hizo a Eri para convertirla en un peón más conveniente una vez que llegara el momento. Nunca lo hizo. Si All for One supiera lo que había tirado descuidadamente, el potencial para curar el alboroto destructivo de Shigaraki habría eliminado todo conocimiento posible sin duda, habría empeorado su trauma por una fracción de lo que estaban haciendo hoy. En teoría, los estragos de la edad no deberían ser diferentes a cualquier otra lesión, para el Kirk de Eri. La mayoría de los quirks curativos actuaban sobre procesos biológicos de alguna manera, lo que significaba que generalmente envejecían a una persona en lugar de extender su vida útil, pero la curación basada en el tiempo de Eri no se preocuparía por eso. Ahora bien, normalmente su don solo actuaba en lo que era necesario, por lo que después de unos segundos de ajuste, el cuerpo solo tenía unas pocas partes pequeñas que eran más jóvenes que el resto, y los procesos naturales del cuerpo hacían que esas diferencias no importaran. Retroceder el tiempo de esa manera requeriría usar su don en todo el cuerpo, excepto en el cerebro, que era un territorio nuevo para ella. Eso no quiere decir que no practicara mucho de antemano con lagartijas y ratones desechables, pero dada la naturaleza del procedimiento, no se podía obtener una confianza completa.
Con un destello de luz blanca, los bigotes de Netsu eran más cortos, el pelo que había cortado para resaltar mejor sus dolencias físicas había vuelto a crecer y su pelaje se había vuelto brillante y saludable una vez más. Se puso de pie en toda su altura, tan pequeño como era, y rápidamente se puso el traje de nuevo, lleno de energía. Me siento increíble, vitoreó Netsu. Ahora, a las pruebas. Eri rápidamente tomó los signos vitales del maestro, examinando la cicatriz en su rostro, que parecía un poco más grande y fresca, y finalmente empujó su cuerpo con su poder, antes de asentir en afirmación. Sí, todo parece haber funcionado. Ella confirmó. No podré curarte para siempre, pero ha retrocedido físicamente 40 años, justo en el objetivo. No creo que necesite decirte que parece que no hay regresión mental, ya que puedes recordar por qué estás aquí, o solo estás mintiendo. Era una buena pregunta. High Specs fácilmente podría permitir que Netsu llenara los vacíos de lo que estaba sucediendo, pero Tenja opinaba que estar de repente en un entorno de pruebas clínicas sin recordar cómo llegó allí provocaría una respuesta de pánico, por lo que Tenja estaba segura de que estaba bien. Netsu se rió entre dientes. No he experimentado ninguna pérdida de tiempo. Hizo un gesto hacia la mano que ella usó para probar su poder. ¿Ese límite fue el esperado? Sí. Básicamente, no podré curarte por el resto de tu vida, confirmó Eri. El Kirk de Eri tenía una restricción interesante. Curar repetidamente al mismo objetivo añadía costos cada vez mayores a su Kirk. Básicamente, cada curación tenía que reafirmar cada curación anterior, por lo que aplicar una curación tan grande a alguien para revertir su edad haría que fuera prohibitivamente costoso para ella curarlo en el futuro. En la mayoría de los casos, todavía le permitía varias docenas de curaciones antes de que las cosas comenzaran a ponerse difíciles, pero eso suponía que se revirtieran pequeñas cantidades de tiempo solo para partes del cuerpo de alguien, en lugar de décadas para casi todo. En resumen, Eri ahora ha demostrado que podía revertir el envejecimiento de alguien de vez en cuando tenía el poder de sobra, pero solo una vez por persona. Si no fuera por el hecho de que estaban razonablemente seguros de que la alta especialidad evitaría que la senilidad fuera un problema, eso también sería un límite bastante grande para el tiempo que Eri podría evitar los estragos del tiempo. Con Netsu, tenían cierto nivel de negación plausible, ya que había estado ocultando su salud en declive al público y nadie sabía cuál se suponía que era su esperanza de vida de todos modos, así que con ese conocimiento, aún podía mantener esto en secreto. ¿Y ahora qué? Preguntó Nezumi mientras él usaba su escáner de apoyo para determinar cuánto cuerno perdió con esa hazaña en particular. Era notablemente más pequeño, incluso para la vista cada vez más pobre de Tenja, así que era mucho. Sabemos que funciona y, a diferencia del truco de la resurrección, en realidad es útil. ¿Qué hacemos con él? Resucitar a los muertos después de unos 10 minutos después de la muerte verdadera con definiciones médicas que hacían que esa línea fuera frustrantemente vaga, dejó al cuerpo vivo como una pizarra en blanco, en coma e incapaz de despertar. Eri se encogió de hombros. Definitivamente no podemos decirle a todo el mundo, según mis cálculos tal vez podría afectar a 100 personas al año si no hago nada más. ¿Cuántas personas eran lo suficientemente valiosas para la sociedad como para comprar otros 30 a 50 años? Era una lista pequeña, sin duda. Si Olmig todavía estaba vivo, podría ser útil, dada la facilidad con la que tomaba poder de One for All de forma remota. Probablemente rechazaría la premisa si se lo consultaran, como lo hizo para experimentar con el uso del Onderi para la resurrección en combinación con los vestigios, ya que el hecho de que el vestigio de Olmig se volviera completamente coherente a los pocos minutos de su muerte implicaba cosas sobre su naturaleza. Tenja tarareó para sí mismo considerándolo. Bueno, si el número es tan alto, tal vez un segundo intento no estaría fuera de cuestión, si hacemos intervalos más pequeños en personas que aún parecen jóvenes. Sería más fácil de ocultar entonces. Buena idea, señor Silver, reconoció Eri. Aún te ves joven, quizás podríamos quitarnos entre 15 y 20 sin que nadie se dé cuenta. Tenja se quedó quieta. Espera, él. No estoy segura de estar dispuesta a renunciar a toda curación regular, respondió Tenja. La peculiaridad de Eri era una de las únicas razones por las que Tenja seguía tan saludable como lo estaba, sin una sola herida antigua que normalmente frustra a los héroes de su edad. Y definitivamente no voy a renunciar a envejecer como Ono, Netsu. Se rió entre dientes ante esa queja por alguna razón. Obviamente también traemos a Creati, Silver. Has sido un paquete desde que ingresaste ahora, incluso si no siempre lo reconociste. Una vez, Netsu decidió agasajar a Tenja con la historia sobre cómo Momo había preguntado por él durante la parte de la entrevista del examen recomendado.
Temja todavía no sabe qué pensar sobre eso. Y es ahora o nunca, en realidad, observó Eri. No pareces tener más de 40 años y, lo que es más importante, no pareces tan diferente en comparación con cuando hice la pasantía contigo, pero la gente se dará cuenta si esperas hasta que te salgan canas o arrugas. Después de todo, ya deberías tener algunas. Tengo algunas, corrigió Temja. Momo gasta decenas de millones de yenes al año en tratamientos de belleza, y yo también me someto a algunos de ellos. Claro, pero nadie se ha dado cuenta, señaló Eri. Bueno, algunas personas han notado lo bien que han envejecido tú y Creati, pero eso solo es útil. Por supuesto que leyó ese artículo de portada de la revista cuando Nezumi se graduó, ¿por qué no lo haría? El rostro de Eri se endureció con determinación. Mi punto es que puedo usar mi don como quiera, y si lo voy a usar con alguien, tú estás al frente de la fila. Temja hizo una pausa ante el intenso arrebato. Bueno, tenía razón en eso. Uno de los principios del heroísmo que Temja se esforzaba por inculcar a los héroes delincuentes, generalmente aquellos que exigen demasiado de sus subordinados, todos los días era que el heroísmo era una lección. Ayudar a las personas era esa lección. Un don no hace a un héroe, la única persona que puede decidir cómo usar su don es, al final, la persona que lo usa. Si Eri quería usar su don para ayudar a Temja a evitar las debilidades del tiempo en su muy peligrosa ocupación, ella era una heroína con licencia, sabe lo que está haciendo y comprende las implicaciones. No había ningún argumento que Temja pudiera reunir que superara su decisión personal. A veces, es así de simple. Está bien, dijo Temja, admitiendo el punto. Vendremos la próxima semana. Veremos si la gente nota la regresión de Netsu primero. También le permitiría a Eri reponer el poder de su Kirk, y si terminaba necesitando ese poder en los próximos días, podrían retrasarlo aún más. Eri parecía que estaba a punto de decir algo, luego se tocó la bocina, antes de girarse hacia su computadora e ingresar la cita en su calendario, que Temja confirmó a través de los sistemas de su casco después de que el software le enviara un aviso. Entonces, parece que hemos decidido que esto es algo demasiado grande como para permitir que la noticia se difunda, concluyó Nezumi, ante el acuerdo general. Entonces, después de algunos usos para beneficio personal, dejaremos que la capacidad se desvanezca en la oscuridad. Eri arrojó distraídamente uno de sus modelos de órganos anatómicos de arriba a abajo. Sí, eso parece lo mejor. Es caro, y realmente no hay tantas personas en el mundo que sean lo suficientemente importantes como para molestarse con este tipo de cosas. Netsu tarareó. Tal vez podríamos compilar una lista de contingencias sobre cuándo sería aconsejable. Deku podría seguir siendo útil si no podemos encontrarle un buen sucesor en un periodo de tiempo razonable. Eso, es cierto, estuvo de acuerdo Temja. En realidad no hay tantos niños sin don por ahí. Temja ha hecho que su gente lo busque. No es como si Midoriya fuera a quedar sin poderes después, incluso si le encontramos uno después de una regresión, aún podría recurrir a él remotamente como lo hizo Olmigot en sus últimos años de trabajo. Sobre eso, dijo Nezumi, saltando a la conversación. Ayer encontré un posible candidato. 8 años, Akatani Jubo. Sin don, pero con suficiente herencia heteromórfica de sus padres para tener una constitución fuerte. Han activado algunos de los programas de la UA que ayudan a localizar a potenciales estudiantes héroes de entornos desfavorecidos. Esa era una nueva medida que Nezumi instituyó hace unos 5 años, rastreando búsquedas en internet y algunos sitios web que ayudan a los niños pequeños a prepararse para la escuela de héroes, implementados y refinados tanto por ella como por Netsu a lo largo de los años. Quería tantearlos antes de hablar con Deku al respecto, y probablemente sería mejor si lo mencionas tú primero, papá. Muy cierto. Midoriya estaba considerando seriamente dejar que One for All muriera con él, pero el hombre era lo suficientemente práctico como para al menos escuchar a Temja sobre el tema si lo mencionaba. Habían discutido qué hacía que un sucesor potencial fuera adecuado para el papel, por lo que solo era cuestión de probar al chico en esas métricas sutilmente antes de traer a Deku. Él querría involucrarse desde el principio en el proceso. Los ojos de Netsu brillaron cuando surgió su tema favorito. Manipular cosas lo suficientemente importantes como para entrar en los libros de historia. Oh, ahora tengo mucho más tiempo libre en mi agenda, debería hacer los honores de poner a prueba al chico. Y luego el equipo de animación regresó del almuerzo, lo que provocó que la conspiración improvisada se dispersara, por ahora. XXXX. Temja de Cuchilla, también conocida como Argent Silver, 53, 33 años. Estoy al borde del abismo, papá, se quejó Nezumi. A este ritmo, me quedaré sin cosas que enseñarles antes de fin de año.
Tem ya estaba paseando a su esposa por la alfombra roja, ignorando suavemente a los paparazzi mientras tomaban abundantes fotografías. Como era típico en los estrenos de películas, los héroes solo vestían sus uniformes, y había un doble estándar para las heroínas que vestían algo un poco más formal. Momo siempre prefería los kimonos de corte atrevido que podía descartar fácilmente en caso de un ataque de un villano. Todavía no entiendo el problema, murmuró Temja, lo cual fue fácilmente captado por el micrófono de su casco. Porque si se quedan sin cosas que aprender y hacer, se aburrirán. Te conté lo que pasó la última vez que Aiko, Hinku y Mechamaru se aburrieron, esto es una crisis. Nezumi estaba principalmente recordándole a Temja cómo sus varios amigos que se convirtieron en padres después de él siempre entraban en pánico por cada pequeña cosa. ¿Cómo manejaste tener un hijo que era más inteligente que tú? Aún así, como pseudoabuelo, Temja debería darle a su hija algunos consejos para sus hijos electrónicos. Bueno, tuve a Netsu para ayudar, señaló Temja. Y no importa cuán inteligente seas, todavía eras una niña que tenía ciertas necesidades emocionales y físicas que podían usarse para distraerte, romper la monotonía de la educación pura. Como comer, higiene, dormir, cosas de las que sus hijos carecían. Ya le pregunté al tío Netsu, dijo Nezumi, derrotado. Dijo que debería dejarlos salir del nido por un tiempo si se estaba volviendo demasiado estrecho para ellos. Temja aprobó la idea. Ese es un buen plan. Ante el jadeo de Nezumi, continuó. Su diseño los protegerá de cualquier virus que no esté diseñado específicamente para ellos, lo sabes. Específicamente, tenían una especie de caparazón que los obligaba a interactuar con otros programas de manera similar a lo que haría una computadora real, solo aceptando entradas desinfectadas que pudieran traducirse en algo comprensible para un humano en lugar de permitirles convertirse en dioses electrónicos. También les impedía alterar su propia programación excepto en ciertas formas, para emular el aprendizaje en lugar de la piratería mental. Si puedo agregar algo a su idea, deberías hacerles una prueba. ¿Una prueba?, preguntó Nezumi, confundido. Fueron programados específicamente para emular a la humanidad, señaló Temja. Todavía son niños y, la última vez que los revisé, todavía valoraban tu estima. Nezumi hizo un ruido instándolo a continuar. Temja se sentó en su asiento en el estreno de la película, justo al lado de Soki, el protagonista masculino de la película. Sí, era un poco extraño que la gran oportunidad de Soki en el negocio del cine fuera interpretar a su propio padre, pero ya había firmado para otras 2 películas en papeles importantes, así que todo estaba bien. ¿Recuerdas cuando tenías 9 años y te pedí que hicieras ese informe sobre el clima? Específicamente, era un informe sobre los esfuerzos necesarios para realizar varios cambios como un proyecto de heroísmo internacional. Sobaman preguntó al respecto, y era lo suficientemente de baja prioridad como para que Temja no se sintiera mal al ponerlo como un proyecto a largo plazo para su hija. Sí. Fue bastante difícil encontrar información sobre eso. Me enseñó mucho sobre cómo investigar las cosas correctamente. No era la intención, pero ser padre a veces es así. Exactamente. Podría haber pagado a meteorólogos de verdad por esa investigación. Ni siquiera habría sido caro, la ciencia seguía siendo una industria de pasión en lugar de lucrativa. Se habría hecho más rápido, y las pocas veces que te ayudé con el informe las podría haber dedicado a actividades más entretenidas. Recuerdo que eras un gran fanático de ese juego de baile en ese momento. Una de las partes desafiantes de ayudar a Nezumi a convertirse en una heroína fue lograr que completara sus ejercicios cardiovasculares, pero los juegos de baile demostraron ser una excelente solución durante poco más de un año hasta que se aburrió de ellos. Mi punto es que era algo útil, que necesitaba ser comprendido por otras personas y requería que buscaras conocimientos que no poseías ya, y lo más importante, no era algo que yo ya supiera. Temja revisó la pantalla de cine. Todavía no había comenzado, las ceremonias de alfombra roja consumían mucho tiempo, así que todavía tenía algo de tiempo. Entonces, debería darles tareas. Delegar tareas que podría hacer yo mismo, pero se las dejo a ellos. Preguntó Nezumi, un poco confundido por el concepto. Lo tienes, confirmó Temja. La gente anhela un propósito, ser útil. Estás demasiado absorta en pensar en ellos como inteligencias que desean un desafío, ponerse a prueba, y no recuerdas que son emulaciones humanas. No es necesario obligarlos a desarrollar sus habilidades o ser intrínsecamente difíciles, darles una tarea real en lugar de más pruebas, les dirá que confías en ellos y piensas que son capaces de contribuir a la sociedad. La gente actuaba de acuerdo con los incentivos que se les imponía. Aiko, Hinku y Mechamaru eran niños ansiosos, y una moneda que siempre ha tenido valor para ellos era ser tratados como adultos.
Tengo justo lo que necesito, dijo Nezumi, con creciente entusiasmo. Todavía hay un debate serio sobre la mejor manera de abordar la terraformación de Marte, y la Comisión Internacional de Exploración Espacial tiene un desafío abierto para crear un plan. Lo estuve hablando con Etsu, pero simplemente no tenemos tiempo para dedicarle. Perfecto, respondió Temja. Ahora, la película va a empezar en cualquier momento. ¿Está listo para recibir la señal? Ante su respuesta afirmativa, Temja tomó su casco en su regazo y jugueteó con su teléfono, confirmando que la cámara apuntaba en una dirección apropiada y se acomodó para ver la primera película importante de su hijo. Momo se inclinó hacia su costado y se aseguró de susurrar. Lo manejaste bien. Te amo. Incluso después de todos estos años, esas palabras calentaron el corazón de Temja. Yo también te amo, susurró de vuelta. XXXX. Temja Deguchi alias Sargent Silver, 56, 36 años. Estamos reunidos aquí hoy, comenzó Kirishima, para celebrar la vida de uno de los más grandes héroes, Bakugo Katsuki. Esta fue una pequeña ceremonia informal, ya que la pública ya se había hecho. Para Bakugo el hombre, más que el héroe. Como muchas reuniones de la clase A, se llevó a cabo en la playa de Dagobah. Bakugo era un hombre verdaderamente varonil, que vivía su mejor vida en todo momento, brillando más que cualquier otra persona en el negocio, continuó Kirishima. Como muchos héroes, dedicó su vida al trabajo con un fervor que excluía todo lo demás en la vida. Con lágrimas en los ojos y sollozando, Kirishima concluyó su discurso con un último comentario. Ahora se va a relajar o patear traseros en su próxima vida, le deseo lo mejor. Cuando Kirishima sollozando se fue del púlpito, Midoriya tomó el lugar del hombre. Reunió sus pensamientos mirando hacia el océano, en el lugar de una de las mayores batallas que libró junto a Bakugo, 40 años atrás. Kacchan siempre iba a ser un héroe, comenzó. Sus padres, sus maestros e incluso yo lo empujaron a hacerlo, pero no creo que haya considerado ni una sola vez otro camino para sí mismo. Las lágrimas de Midoriya fluyeron libremente al recordar a su amigo más antiguo. Para Kacchan, ser un héroe era lo mejor que alguien podía hacer, y se esforzó por ser el mejor entre los mejores. Incluso lo logró, por un tiempo. Mientras Midoriya recuperaba la compostura, Temja miró alrededor del funeral. Los 16 miembros supervivientes de la clase habían asistido, lo cual era apropiado, así como los ancianos padres del hombre. Curiosamente, su madre todavía parecía joven, aunque esa belleza era solo superficial, y sus movimientos lentos y su bastón delataban su edad. Toda su agencia asistió al funeral oficial y, por lo tanto, estuvo ausente. Era algo melancólico que nadie más fuera considerado lo suficientemente cercano como para merecer una invitación, pero Bakugo vivía y respiraba heroísmo, y había sobrevivido a su único mentor. Kacchan siempre sería el primero en meterse en peligro y el último en salir de él. El mundo necesita más hombres como él, valientes y con una integridad inquebrantable. Gracias. Midoriya regresó caminando con su familia, Ochako le dio un gran abrazo mientras su hija, su esposo y Jubu le daban palmaditas en la espalda. Después de unos cuantos discursos más, Momo empujó suavemente a Temja hacia el púlpito. Aclarándose la garganta, Temja recordó su historia con Bakugo Katsuki. Bakugo, no. Dynamite era un hombre que sabía lo que era y lo que podía lograr. Temja trajo a colación algunas ilusiones de memoria de Bakugo sonriendo, en medio de algún tipo de confrontación violenta, complaciéndose en la adoración de sus fans, viendo a los villanos caer a sus pies, lamentando sus decisiones de vida. Algunos afirmarían que su muerte en el cumplimiento del deber es una tragedia, y 56 demasiado jóvenes para morir. Temja está de acuerdo con esas personas. Pero Dynamite no estaría de acuerdo. Fue brillante y ruidoso toda su vida, como las explosiones que eran su individualidad. Atrajo admiradores, imitadores, enemigos, pero le dejó poco legado. Temja se tomó un momento para observar a los diversos hijos, hijas y estudiantes que los compañeros de Temja habían traído al evento. Dynamite vivió y murió como él quería, y pasó cada momento de esa vida trabajando por su único objetivo. Incluso cuando lo logró, no se durmió en los laureles. Cuando fue destronado, se lanzó de nuevo a la competencia. No se conformó con la mediocridad, luchó contra ella en cada paso del camino mientras allanaba su propio camino hacia la grandeza. Era su segundo rasgo más admirable, en opinión de Temja. Justo detrás de su sentido del juego limpio. Si bien no todos dejan un legado tan concreto como, bueno, legado, hubo muchas risas ante la broma de Temja, incluso cuando Jubo se sonrojó al escuchar su nombre.
El legado de Dynamite será su brillante ejemplo de que el trabajo duro y la honestidad pueden llevarte a los escalones más altos de la sociedad de los héroes, sin someterte a la corrupción ni a la adulación, ni mendigar ni una pizca de influencia. Tomó todo lo que tenía con sus propias manos, y esa tenacidad debería ser su legado, en la memoria de cada uno de nosotros. Sí, terminó con una nota un poco cursi, pero eso era de esperar, incluso si Bakugo se atragantaría si estuviera aquí. En ese momento, los dolientes comenzaron a dispersarse, los discursos terminaron. Temya miró una vez más hacia la isla elevada, a solo unos kilómetros de la costa. Momo miró con él y tomó su mano, apretándola en señal de apoyo. Han pasado 40 años, observó Momo. Solo. He estado pensando en mi vida, respondió Temya. Hablé con Bakugo mientras estaba en el avión para ese trabajo de heroísmo internacional que lo mató. Morir como un héroe en el escenario mundial fue definitivamente una de las mejores formas en que Bakugo podría haber muerto según sus cálculos, particularmente porque se llevó al villano con él. Estábamos discutiendo la probabilidad del que permaneciera entre los 10 primeros en el próximo evento de la cartelera, y dijo que probablemente se retiraría cuando su contacto en el HPSC le diga que está fuera de la lista. Los héroes generalmente conocían los resultados antes que el público en general, en el sentido de que los nuevos 10 primeros conocen su nueva posición y los antiguos saben cuándo son eliminados. Para los héroes más antiguos, era una medida para salvar las apariencias retirarse cuando habían perdido un rango significativo antes de que ese rango fuera realmente revelado, por lo que el anuncio de retiro de All Might fue tan inusual y creó las ondas que generó. Bakugo dijo algo que me hizo pensar un poco en mí mismo. ¿Qué dijo?, preguntó Momo amablemente. Dijo, a su manera, que me aterrorizaba que alguien me desagradara por cualquier razón, respondió Temya. Al principio pensé que era una tontería, a mucha gente le desagradaba y lo acepto. Pero pensándolo bien, la mayoría de esas personas eran villanos, héroes que se ponían por encima de la ley, algún que otro reportero oponentes claros cuyas opiniones Temya podía descartar con seguridad. Los pocos civiles al azar que lo odiaban les temía. Ciertamente no era una sensación agradable, saber que alguien te odiaba sin una razón clara. Tal vez tenía razón, Momo. Sonrió, divertida. Bueno, Bakugo siempre era perspicaz cuando quería hacerlo. Entonces, ¿estás de acuerdo con él?, preguntó Temya, un poco herida. No del todo. Momo desvió la conversación. Se acurrucó junto a él, explicando lentamente su posición mientras lo distraía con sus movimientos. Siempre te has preocupado mucho, y te has preocupado tanto por ocultar ese hecho, incluso de ti misma. Temya abrazó a su esposa y disfrutó de su presencia. Incluso cuando éramos niños, siempre tuviste que hacer de chico duro y distante, actuando como si cada acción fuera solo porque era el camino racional. Pero cada vez que tenía la oportunidad de ayudar, dentro de las reglas, lo hacías. Cuando tenías algún poder o autoridad, siempre lo tomabas como un permiso general para ayudar tanto como pudieras, asumir todo lo que pudieras y, cuando se trataba de cargar con cargas, tu espalda siempre era la más grande. Temya y Momo se besaron y Momo continuó. No es un defecto querer agradar, querida. Has hecho muchas cosas impopulares porque era lo correcto y nunca dejaste que tu propia incomodidad te impidiera hacer lo necesario para hacer las cosas pacíficamente. Todas estas cosas son la razón por la que te amo, incluso cuando tenemos nuestros desacuerdos. No permaneciste casada durante más de 30 años sin al menos algunas de esas cosas. Eres genial tal como eres. Yo también te amo. Temya respondió mientras observaban las olas, viendo los últimos rayos del sol reflejarse en el agua. Al final, como al principio, todo lo que realmente necesitaba era la sonrisa de Momo. Fin.